Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Desde Corrientes, Karina Milei pidió involucrarse en política. Desde afuera solo se puede criticar, dijo. La presidenta de La Libertad Avanza y Martín Menem apoyaron al candidato a gobernador Lisandro Almirón en un acto masivo a un mes de los comicios provinciales, donde se renovarán autoridades en la provincia. Guillermo Francos cruzó a Cristina Kirchner por las retenciones. El jefe de gabinete respondió a las críticas del expresidente, que había dicho que la administración de Javier Milei gobierna para los ricos. No entiende nada de economía, dijo Francos. Noticias al instante. Fernanda Raberta mantuvo una reunión de trabajo junto a los otros candidatos a senadores de Fuerza Patria en la quinta sección. Los dirigentes peronistas se juntaron en el Museo Mar de Mar del Plata. Además de la ex titular de ANSES, que encabezará la lista, estuvieron Jorge Parede, María Laura García, Marcelo Sosa y Andrea Cáceres. Israel anunció la construcción de una tubería para abastecer de agua a la Franja de Gaza. Llevará agua desde Egipto hasta Mawasi, en el sur del enclave palestino, a cerca de 600.000 personas en medio de la crisis humanitaria. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos.
Las 10 menos cuarto de la mañana de este día lunes, 28 de julio de 2025. Buen día, queridos oyentes, queridas oyentes. Esto es Arriba el Día. Bueno, muchos, quiero suponer, ¿no? Están algo así como volviendo de sus vacaciones. Tampoco sé si llamarle vacaciones. Bueno, si te hiciste un viajecito son vacaciones. Pero lo que ha sido seguro para miles de personas es el receso de invierno. Hoy es el día del regreso a clases. Hay que decir también que es un regreso a clases con un paro convocado por el gremio docente mayoritario, por ADOSAC. Esto es noticia del día y ya lo vamos a desarrollar. Luego, en lo que es administración pública y demás, sabemos que hay una semanita de receso, poquito más, poquito menos. Y ahí hay gente, bueno, que hoy está volviendo a trabajar y gente que nunca salió de receso. A juzgar por el movimiento que había anoche en los alrededores del boxing y de la rural, me imagino mucha gente que o no madruga esta mañana, se va a levantar más tarde, o ha dormido muy poco. Porque si bien anoche el recital de qué personajes terminó antes de la medianoche, era la 1 de la mañana, 1 y pico, y seguía habiendo una joda en los alrededores de la rural. Soy vecino de la zona, así que doy fe de ello. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Está Brian Álvarez en los controles. Está Rodrigo Poloni en el streaming. Saludo para no perder la costumbre. Primero el camarada, Héctor Nica Mancilla. Buen día, Nica, ¿cómo andás? Bien, buen día, Leandro. Buen día a Sandrito Díaz, que lo tenemos acá. Buen día también al Juli Quirós, que ya se está yendo a la calle. El comandante Brian de las Mercedes Álvarez. Y señor Rodrigo Poloni, quien nos saca ahí por el streaming, ¿no? Y también saludar a María Oviedo, a Fer Tornú, a Tony Villanueva y a Lorearo, que están en redes, ¿no? Y a toda la audiencia. Fresca jornada, chicos. Fresca y patinosa, muy patinosa. Sandro Díaz, productor de este programa, también productor y al aire en Fuera de Contexto, nos acompaña. Vamos a hacer aire esta semana juntos. ¿Cómo andas, Sandro? Muy buenos días a todos los oyentes y muy contento de ser parte del programa que escucho todas las mañanas en mi otra chamba y que produzco, ¿no? Y que producís. ¿Cuándo estuviste en el aire acá con nosotros? Hace un mes, poquito menos, ¿no? Sí, exactamente. Poquito menos de un mes. Sí. Un mediodía. Un mediodía, sí, y que fue un ratito y estuvo lindo, así que nada, vamos a ver. Estaba nervioso hasta que hice mi primer mate. Ahí ya me estabilicé. ¿Es un mate de Batman, no? Sí, es negro y parece como una ollita. Sí, es una hornita de... Sí. Bueno, está bueno. Una cosa que ya me está gustando es que hay dos mates arriba de esta mesa. Bueno, vos sabés, Sandro, que el cebador oficial de muchos años de este programa es Héctor Nica Mancilla. Sí. Y ese mate va rotando. De hecho, cuando vienen invitados al piso y demás, las charlas de los viernes o las tocadas de música de los viernes, ese mate circula. Tu mate, no te digo que me convides un mate ahora, no te quiero meter presión al aire, pero si viene uno para este lado en algún momento, es bienvenido. El problema cuando hay dos mates arriba de la mesa es que te ceden dos al mismo tiempo. ¿Nunca te pasó? Sí. Reunión de amigos, reunión grande, te caen dos mates y bueno, uno lo cedes. No sé, yo me quedo con el que más me gusta. Debe ser un buen síntoma igual, ¿no? Mejor dos que uno, si se trata de mates, ¿no? Abundancia debe significar. Claro. En este caso una humilde abundancia, pero es algo que compartimos en la mañana. Los vamos a acompañar hasta el mediodía y poco más. Venimos de un programa que fue un programa muy singular, el del viernes, porque el jueves por la noche fue el terrible siniestro vial cerca de Boraique, unos 8 kilómetros aproximadamente, donde fue el choque del camión con el micro de Andesmar, ¿cierto? Todo el programa del viernes estuvo atravesado por eso. De hecho, hagamos un poco de memoria, el viernes, que debía empezar la fiesta del frío, este festival que viene organizando el municipio en los últimos años, se suspendió el festival y su grilla de actividades, que fue muy concurrida, hay que decir, arrancó el sábado y domingo. Hoy, si hacemos un repaso muy rápido de noticias, chicos, creo que vamos a abrir la mesa periodística enseguida con las noticias de El Diario Nuevo Día, quiero decir la actualización de noticias, pero haciendo un repaso muy breve, Héctor y Sandro, han pasado cosas desgraciadas por un lado y al mismo tiempo muy singulares, penosamente singulares. De hecho, arranco por el interior de la provincia.
El video se viralizó el sábado por la tarde en redes sociales, está subido en nuestra web desde el sábado. Una verdadera desgracia lo que pasó con un joven de la Prefectura Naval Argentina. Estaban haciendo una actividad allí en esa ciudad. Había un lanchón, un gomón, que estaba siendo remolcado por un vehículo. El vehículo, la camionetita, lo voy a decir así en términos sencillos, la camionetita de prefectura cae al agua. Uno de los integrantes logra salir, el otro queda atrapado. En el video se llega a ver cómo va hacia la parte de atrás de la camioneta antes de hundirse y muere ahogado. Una cosa verdaderamente desgraciada. Esto pasó el sábado en Puerto San Julián. A la misma hora, siempre hablando de la agenda periodística, en Río Gallegos encuentran a una mujer sin signos vitales adentro de su domicilio. Esto es en calle Grillo al 400. El primer signo de interrogación es: ¿se trató de un femicidio? En el programa de La Otra Gestión, hace una hora atrás, comentaban que la pareja, el marido de esta mujer que ha perdido la vida, estuvo demorado pero fue finalmente liberado. Pero se trata de otro hecho desgraciado ocurrido aquí el fin de semana. Por nombrar dos, ¿cierto? Sí. Y hoy, tirando de la piola, Sí. lo digo muy breve, vamos a retomar, más tranquilos hoy, una nueva entrevista sobre lo sucedido el jueves a la noche con el siniestro del camión con el vehículo de Andesmar. Te quería aportar también, hablando de series de hechos desgraciados, no es usar esa palabra desgraciado en lo que te voy a decir, quizás un hecho doloroso, ¿no? Como fue la muerte de Alturria, ¿no? Absolutamente. Un hecho doloroso, ¿no? Pero que está embarcado igual dentro de esas cosas feas que pasaron, ¿no? Ese es el tercer hecho que sumamos a esta hora de la mañana. Claro que son hechos de características muy diferentes, Sí. pero todos hechos muy resonantes. Sí, sí. El jueves a la mañana arrancamos el programa. Acababa de publicar la noticia el diario9dia.com.ar que la familia de Fernando Alturria estaba pidiendo una cadena de oración. Jueves a la mañana. Sí, fue de la mañana, sí. Falleció 2 días después, el sábado a las 9 de la mañana, aquí en el Hospital Regional de Río Gallegos. El veterano de guerra Fernando Alturria. Quien nos llamó la atención, ¿no? Nos llamó la atención, lo que pudimos saber es que se trató de un problema de salud fulminante, es decir, Sí. que lo deterioró en muy poco tiempo. Y el jueves estuvimos haciendo claro que cuando la familia pide cadena de oración es porque la situación es muy delicada, se Claro, sabe, ¿no? sí. Es decir, se entiende. Después el viernes se habló, esto también, la familia de Fernando Alturria iba haciendo cadenas de WhatsApp, en grupos de WhatsApp, mensajes en redes sociales, en las historias de los estados de WhatsApp, y allí contaban que el viernes había tenido una leve mejoría. Bueno, el sábado finalmente falleció. Me imagino, Sandro, por tu trabajo de productor periodístico, has tenido contacto con Fernando Alturria. Sí, hablé con él muchas veces. De hecho, me sorprendió la noticia. Es como, claramente iba a ser un día bastante triste de alguna manera para la ciudad de Río Gallegos, porque es una persona que fue a muchas escuelas a hablar sobre Malvinas, y muchos niños lo conocen como el héroe de Malvinas. Hasta recientemente, seguramente este año ya había hecho esos recorridos de escuelas, y recuerdo haberlo llamado a él y a otros veteranos algún 2 de abril y que me atiendan amablemente a pesar de que están en una escuela, a pesar que están en una acto, exactamente. De hecho, eso pasó en esta radio el 1 de abril. El 2, que fue miércoles, creo que fue miércoles, cayó mitad de semana, fue el día que no laborable. Claro que es el día del acto central. La vigilia en Río Gallegos empieza un par de días antes incluso. Ni siquiera un día antes, un par de días antes. Y vos habías conseguido la nota con Fernando Alturria, él estaba en línea de espera, nosotros nos demoramos con otra cosa en el aire, y cuando lo saludamos, el 1 de abril pasado, estaba a punto de empezar el acto escolar al que iba por enésima vez. Es decir, toda su vida fue a actos escolares y bueno, siempre estaba con mucha predisposición. Por eso, creo, me animo a decir, es uno de esos personajes de Río Gallegos, personajes en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, que todos tenemos alguna anécdota vinculada a él, o lo escuchamos en una radio que nos quedó algo en la oreja, o bueno, por nuestro oficio lo hemos entrevistado, o hemos estado en un acto donde él estaba, ¿no es cierto? Era una persona, bien usó Juli Quirós el jueves cuando contamos que estaba muy mal de salud, esta palabra de malvinizar, Sí, que es un verbo
que es un verbo, malvinizar, que Fernando Alturria aprendió a conjugar toda su vida, ¿no? Una cosa, hacemos un recorte, a mí me pasa por una cuestión generacional también. Lo recuerdo hace 25 años porque íbamos a la universidad juntos. Eso lo comentaba el jueves en la reseña que hacíamos. Sí. Era estudiante de la Tecnicatura en Comunicación Social, de la UMPA, de acá de la universidad. El jueves hice ese breve comentario al aire y él vivía hablando de Malvinas. En las cursadas de las materias. Mirá vos, qué bueno que lo digas, ¿no? Que no era una cuestión de cuando era, digamos, cuando empezó su actividad más con el centro de veteranos. Claro, digamos, ¿no? Claro. De hecho, recuerdo... Estaba atravesado por Malvinas, ¿no? Claro, exacto. Por supuesto, bueno, fue muy joven, veterano de guerra, sí, fue muy jovencito, 19 años tenía cuando se murió de la guerra. Era cabo. Claro. Participó quizás uno de los combates más sangrientos que tuvo el conflicto del Atlántico Sur, como fue Pradera del Ganso, si no me equivoco. Creo que fue el último conflicto donde hubo carga de bayoneta en el mundo. Claro. Y también fue por así decirlo, junto con los padres, el impulsor de que creciera la figura o se le diera más relevancia a la figura de José Honorio Ortega. Sin duda. La provincia de Santa Cruz, ¿no? Sin dudas. Como el único veterano nacido en Santa Cruz, claro, nacido en el conflicto, ¿no? Claro, así es. El único soldado que falleció en Malvinas, oriundo de aquí, de nuestra ciudad, además, ¿no? De Santa Cruz y de nuestra ciudad de Río Gallegos. De hecho, una de las fotos emblemáticas que hay, vieron, no sé quién es el reportero, si no lo digo con todo gusto. Vieron que hay una foto donde él, cuando se inauguró el monumento a José Honorio Ortega en la Plaza Caídos de Malvinas, ahí frente a la rotonda Zamoré. Sé que ahora sí, la rotonda se está modificando, etcétera, pero digámoslo en términos tradicionales, enfrente a la rotonda Zamoré, el monumento a los Caídos de Malvinas, hay una foto donde está él con los ojos en lágrimas y se ve a su izquierda detrás el busto en realidad no es el busto, es a cuerpo entero, la escultura de José Honorio Ortega. Es una de las imágenes con las que muchos medios, incluido Nuevo Día, han ilustrado la noticia del último fin de semana. Bueno, ayer Fernando Alturria fue despedido en la necrópolis de Río Gallegos y cosas de la vida en una mañana de niebla, ¿no? Sí, en una mañana de niebla típicamente riogalleguense, típicamente malvinense, ¿no? Ese clima. De hecho, en varias notas se resaltaba esa neblina de la mañana y recuerdo muy bien esa foto porque resume muy bien su vida, ¿no? Como esa conmoverse por la causa Malvinas, también por el soldado rivallense, ¿no? Y cuando se instaló, me acuerdo, ese monumento sobre esa foto fue muy impresionante para todos. Es un monumento que te llama la atención, digamos, ¿no? Sí. Además es como una escala real, ¿no? Es como es una escala real, claro, o muy no soy un especialista en la materia, pero un símil escala real, ¿no? Es como el tamaño real de José Honorio Ortega, es decir, un cuerpo humano íntegro, en este caso frente al monumento y en medio de las antorchas, esas antorchas que están encendidas hace 3 décadas. Hubo un momento en que no estuvieron encendidas, lo recuerdo, pero polémicas rivalleguenses anteriores, pero esa llama está ahí todos los días del año, ¿cierto? Pues bien, hacemos un breve resumen en este comienzo de semana, una especie de GPS de las noticias más destacadas, aunque pasan muchas otras cosas, decíamos. Vamos a abrir la consigna en un toque, en un ratito, y la consigna tiene que ver con, la consigna viene a cuento de algo que pasó anoche. Hay un video que es viral por estas horas, que es lo que le dijo el cantante de ¿Qué personajes? Emanuel Noir, al intendente cuando se subió al escenario. Primero, ¿vieron la escena? ¿Lo escucharon? ¿Se enteraron? Esto es recontra viral en redes desde esta mañana, en realidad desde anoche. En mi caso lo vi en vivo por YouTube, lo estaba viendo el recital, no estaba en el predio. Pero, ¿saben de qué estamos hablando? Viste que son esas cosas que todos más o menos ya tocan de oído. Sí. Lo vi esta mañana también. ¿Lo viste esta mañana? Yo también lo vi esta mañana. Ahora lo desarrollamos, pero primera impresión. ¿Cuál fue la primera impresión que le dio a ustedes? Y yo creo que es una... Me dio gracia, lo primero que... Me dio gracia. Ahí está, ¿viste? Eso es como la primera reacción. ¿Mica? Sí, gracia, y también me parece que no es una chanza, pero no sé
cómo se dio esa chance, ¿no? ¿Cómo nació esa chance? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Sí. Bien, puede haber algún despistado que todavía no vio el video, que no sabe de qué estamos hablando, aunque esto es viral desde anoche. Hay que decir que el recital terminó casi medianoche. Sí. Es decir, no han pasado ni 12 horas, muchachos, de ese hecho. El recital, hay que decir, el no de sé qué si personajes... tratado, Emanuel. Y hay que ver a qué hora sale el vuelo. Viste que eso depende de los músicos que están de gira, depende a qué hora se van de gallegos, básicamente. Lo que hay que decir, el hecho en sí, es que el recital de qué personajes fue absolutamente multitudinario. Había decenas de miles de personas. Siempre se inflan los números de un lado y se bajan del otro. Sí. Sea cual sea el número, era una multitud. Había realmente mucha gente. El Festival del Frío le hace honor a su nombre, porque hace un frío cruel, realmente, en las últimas noches. El fin de semana es como una cuestión que le da, claro, por eso el Festival del Frío, ¿no? Pero todo el tiempo te recuerda. Como que si buscaran desde la organización cuál va a ser el día más frío. El día más frío del año. Me encanta. Bueno, y era el recital, recordemos que se reprogramó del cierre del festival aniversario del año pasado, iba a cerrar qué personajes y se suspendió por un temporal de viento. Si ustedes no se enteraron cuál es la polémica, porque esto está, vamos a decirlo rápido, esto está siendo usado políticamente, claramente está siendo usado en términos políticos en contra del intendente. Hay mucho video viral, vieron que hay mucho sitio nuevo en gallego, sitio de noticias o pseudo noticias o bajadas de líneas y toda esa ensalada de cosas en esta era de las comunicaciones. Entonces el video está viralizado por todos lados. Si ustedes no saben lo que pasó, escuchen, pongan el oído atento. La consigna no va a tener que ver con la polémica en sí, pero es un disparador para conversar con ustedes de algo que enseguida les vamos a comentar. Esto pasó anoche, tipo 11:30 de la noche, con el intendente Pablo Grasso arriba del escenario. ¿Tenés la mano fría? ¿Tenés la mano fría? ¿Todo tranquilo? Gracias por estar acá presente. Sé que te querías quedar, te cuento que se quería quedar un día más cuando reservamos el festival, no tenía drama de quedarse un día más, había viento, así que dijo, no, vengo cuando sea necesario, acá está, espero que le haya gustado. ¿Le gustó o no? ¿Y qué más? ¿Lo otro? ¿Lo que le prometiste a la gente? ¿Lo que prometiste que van a hacer que no lo están haciendo todavía? Muchísimas gracias por la buena onda, ¿ok? No vamos con un tema más. Hacemos una foto con él. Yo no tengo nada que ver con él. Ya te digo que no tengo nada que ver. Esto está perfecto, mirá. Esto está zarpado. Y ahora sí. ¡Río Gallegos! Qué buena campera el intendente, ¿eh? ¡Levantamos las manos! Esa no habla ¡Arriba, castellano. arriba! No habla castellano. ¡Arriba, Río Gallegos! Claro. No habla castellano la campera del intendente, ¿eh? Ahí. Hay que estar, escuchá, mirá, ahí va. Voy de atrás para adelante. Si a alguien no le quedó claro, el no habla castellano en la campera es que la campera es importada, ¿no? Como diciendo, che, qué pedazo de campera el intendente, ¿eh? Saben que reacciones, ¿no? Lo estaba viendo con mi familia, en realidad, en una situación familiar, y lo estaba viendo con uno de mis hermanos. Y mi hermano decía, che, pará, una joda está bien. 2, che, ya es un montón. 3 es demasiado. O sea, esto, che, lo descansaron al intendente. Es como decir, hacerle un chiste si te querés desmarcar, pero fue como excesivo. Claro, son 3 jodas en 1 minuto y medio, ¿no? Sí. Si ustedes lo ven, acá lo estamos escuchando. Tiene una gestualidad rara, Manuel Noir. Tiene como una gestualidad rara, él ya de por sí. Es como histriónico. Y al mismo tiempo mete como frasecitas en el medio de la secuencia. Y si vos, al menos esto, cada quien hace su interpretación. Cuando le dice, y lo que le prometiste a la gente, claramente se lo dice en joda. Porque después dice, gracias por la buena onda. Pero claro, enseguida viene el, yo no tengo nada que ver con él, que es el momento en que piden la foto. Vieron que las fotos en la era de las selfies, bueno, en este caso no es una selfie, pero es... con el público detrás, que es multitudinario. Por eso el locutor dice que levanten las manos, es decir, que la gente salga detrás, claro, con los brazos levantados, y está el intendente con el cantante de qué personajes, con el invitado que es el intendente de 28 de noviembre, ¿no? Que lo invitó a subir Pablo Grasso allí, y después lo de la campera. Bueno, esa es la secuencia por si alguien
no lo terminó de entender. Está siendo objeto de... Es como el comentario del pueblo hoy y está muy viralizado en redes sociales. Creo, lectura de manual, está siendo usado políticamente, es decir, está siendo usado para pegarle a Grasso, básicamente. Y a mí lo que me parece es como que lo hizo en chiste, lo hizo para no quedar pegado en un punto el cantante de qué personajes, pero claro, fue tan insistente en su chiste que, bueno, quedó como un poco raro. Ahí Juli Quirós tiene para decir lo suyo desde los controles. Igual si no querés tener nada que ver con el intendente o con cualquier político, no aceptes la plata y listo. Bueno, sello privado y chau. Poniendo esos matices, Juli, lo comentaba Claudio en el programa La Otra Gestión hace un rato. Un recital de Gustavo Cordera aquí en un municipio del interior donde el intendente se quiso subir al escenario y Gustavo Cordera le paró el carro y dijo: si usted quiere una foto conmigo, lo vamos a hacer abajo del escenario. Y esto no es gratis ni lo hace el intendente, esto lo están pagando ustedes con los impuestos, hablándole al público. ¿Querés apuntar algo, Claudio? Apuntalo, ¿eh? Sí, tal cual, lo conté hoy en la mañana porque me trajo ese recuerdo, ¿no? Alguien que le paró el carro antes de que se suba un intendente al escenario sería. Claro que no adhiera a la línea de pensamiento absoluta de Gustavo Cordera, aclaro eso, pero me pareció digno lo que hizo en ese momento. Fue en mi pueblo, en Perito Moreno, donde el escenario, donde el intendente que lo llevó, o sea, que no lo llevó él, porque fue un contexto de Festival Cueva de las Manos, quiso robarse la foto, ¿no? Para ganarse adeptos. Obviamente el predio del festival lleno, lo que hacen todos básicamente, lo que buscó Grasso, lo que busca siempre ayer acompañado por el intendente el 28 de noviembre, digo que iba a ser el candidato a diputado nacional, o sea, me parece... Enseguida empieza la especulación también, claro, ¿no? ¿Por qué subió el intendente Grasso a otro intendente del interior? Claro. Y Cordera le dijo: bueno, muchas gracias, intendente, pero voy a recibir ese obsequio, ese recuerdo, pero abajo del escenario. En este momento el escenario es mío, así que abajo todo, pero acá arriba nada, el escenario es mío. Le agradezco mucho y el público, sepan que yo estoy acá con la plata de ustedes, con la plata que aportan ustedes por impuestos, por eso estoy yo acá arriba del escenario, no es plata del intendente. Y después siguió el show, pero me pareció digno. Claro, en ese caso fue como una parada de carro total, ¿no? La de Gustavo Cordera. Son riesgos a los que se exponen los intendentes, porque es así en realidad. El escenario es el teatro de los artistas, y en ese momento es de ellos. Después vuelve a ser de todos o del que sea, pero en ese momento y se lo tenés que respetar. Claro. Bueno, ya que estamos enseguida hablamos un poco más del festival, esto es como la comidilla de hoy, ¿no? Pero Nica y Sandro, ahora que escuchamos y compartimos el audio, lo que quieran apuntar de este combo, en lo que todos estamos pensando. Yo me imagino que es como que lo que hace ruido es que lo haya reiterado varias veces. El chiste parece que realmente se quiere marcar, porque al principio parece un simple chiste. Claro, mucho énfasis en el desmarque, ¿no? Exactamente, en el momento de la foto, que me imagino, como él ya había venido en otra oportunidad, no se pudo hacer el show, y vino anteriormente. Había venido acá a la playa de estacionamiento de acá del centro de la ciudad, claro, hace unos años, donde él no era tan popular. Totalmente, de hecho ha tocado en La Cueva. ¿Qué personajes? Años atrás tocaba en La Cueva entran, ¿cuánto? ¿Poder? 300 personas a pleno. Exactamente. Pero claro, hasta hace ya un par de años en un momento de popularidad altísima. Y que justamente hizo que se llene el predio del Boxing Club, pero ya cuando lo reitera parece que lo está haciendo en serio, digamos, como esa cosa de decir, no quiero que no se malinterprete, que claramente que si te sacaron una foto y estás trabajando para el municipio, digamos, para un festival organizado por el municipio, de alguna manera quedás ligado, como dice con Julián. Pero quedó rara esa parte de la reiteración, digamos, ¿no? No hubiese hecho ruido si hubiese sido un solo chiste, digamos. Claro. ¿Algo más, Nica, que te sugiera esta secuencia que compartimos al aire? No, simplemente para mí fue una broma o chiste. Hasta viste a veces, viste que hay algunos que cuentan o hacen chistes que son pesados, o sea, son insistidores, pesados, ¿viste? Y es un tipo así, en realidad. Sí. O sea, todo el mundo sabe que es una persona que es de esa manera. Muy pesado. Sí. Para mí quedó así. Pero no quita lo que bien vos decís. Que dio para el otro.
Exactamente. Para la utilización. Claro, sí. De hecho hay eso, ¿no? De hecho anoche, 12:30 de la noche, 1 de la mañana, ya había notas periodísticas, quiero decir, notas con estilo periodístico, digámoslo así, tipo como que te cuento la noticia y era el escándalo. Con una intención. Claro, el escándalo y escándalo nacional y ese tipo de adjetivación donde, bueno, nada, está la utilización política en este tiempo que sabemos que hay como medios muy polarizados, Sí. y muchos de ellos nuevos además, bueno, y que están como en una guerra cruzada, ¿no? Vidal versus Grasso, Grasso versus Vidal, serían como los, según a quién se defiende o a quién se ataque. Y ahí hay algo ahí que si ya vino 3 veces trabajando con el municipio, claramente sabía que venía ese momento. Claro. ¿No? Es imposible que no sepa que venga ese momento en donde el intendente se sube. Claramente sabía, y así todo hizo el comentario, ¿no? No creo que lo desconozca, no creo que le haya tomado por sorpresa esa situación. No da esa impresión. Sí, por ahí, primero responde con una risa, Grasso, después ya no responde, digamos. Fue 3 veces, era un montón. La primera se rió, después ya no, al menos no hizo nada. ¿Qué habrá pensado? Mirá quién apareció. Apareció Robert. Desde algún lugar. Robert siempre está. Bueno, enseguida abrimos la consigna. Pero ya que estamos, esto es como la comidilla de lo que pasó anoche, pero está bueno hablar un poco del festival, de lo que cada quien haya recogido de allí. Sí. Voy con un mensaje al 51 60 51, porque de paso está bueno comentarlo, porque enseguida decíamos abrimos consigna que va a tener que ver con esto. Hola, buen día. La actitud de qué personajes me pareció que dijo algo que muchos de los que estábamos abajo lo pensamos más de una vez. Y lo de la campera, capaz que es de la zona franca de Chile, dice en broma el oyente porque pone risas, pero bueno, los que vienen de otro lado pueden decir muchas cosas. Los que vivimos acá sabemos nuestra realidad, dice Fabiana, al 51 60 51. La consigna no va a tener que ver necesariamente con el episodio, pero sí con esto. A ver, ¿hay límite para la joda? Una joda, ¿cuál es el límite en cantidad de jodas? ¿Estás cargando a alguien? ¿Cuál es el límite? Es un tema abierto, ¿no? A mí lo que me pasa con esto es que tengo como límites, tengo como criterios difusos. El límite en el contexto. Claro, es como la discusión del límite del humor, ¿viste? ¿Con qué se puede o no se puede hacer humor? En mi caso me pasa que siempre la realidad me desafía. Es como decir, es un límite difuso. Eso va a tener que ver con la consigna enseguida. Pero ahora, dicho todo esto, un par de cositas más. En mi caso, por una situación familiar, anoche no fui al recital. Hubiera ido encantado, porque básicamente me gusta ver recitales y además vivo a una cuadra. Es como si la banda estuviera tocando en el living de casa porque se escucha fuertísimo. Claro, no te queda otra que ir o Netflix no se puede. Claro, escuchás de cualquier modo, estés o no estés ahí. La multitud esta que se vio era muy perceptible los 40 minutos previos al recital en los alrededores. A mí me pasó de salir de la zona del boxing hacia el centro y la gente que llegaba caminando de todas las cuadras alrededor era realmente impresionante. Y decís, che, pará, esto se va a poner hasta las manos. Y es finalmente lo que sucedió y lo que se preveía que iba a pasar en diciembre cuando el recital se suspendió. Sí es muy contrastante la convocatoria del domingo con relación al sábado. El sábado estuve viendo, no todo el show, pero gran parte del show de Lucho González, sí, el cantante de Río Gallegos que vive en Buenos Aires hace muchos años, que está participando en La Voz Argentina. ¿Y ustedes pudieron hablar con él? Lo entrevistamos. ¿Vos ¿cuándo lo contactaste vos? ¿Hace 20 días? Sí, hace 20 días que cantó en este mismo programa. Claro. Después de salir en La Voz Argentina, que era el río galleguense que le está yendo bien en La Voz. Esa era la noticia. Estaba arriba de un Uber, si no me equivoco. Está arriba de un Uber. Vos que sos el productor, ¿cómo fue el trato con ese muchacho, con Luis González? Muy buena onda, muy buena onda. Ahí nomás, nada, obviamente su carrera está en ascenso y todos queremos que le vaya bien, ¿no? Porque es un galleguense. Y siempre la mejor. Ahí nomás me dijo que sí, que salgamos. Y a pesar de que tenía que irse a otro lugar, se copó. Y estaba bueno que venga a la ciudad de Río Gallegos. Es como un reconocimiento. Y por lo general esos artistas a veces, que si están en un programa, no pueden hacer todas estas cosas. Sé que tuvo una facilidad, digamos. Claro, así es. Lo estamos escuchando, Brian, ¿cierto? Mira, esto es él de fondo cuando estuvo en su primera actuación en La Voz.
Esto salió al aire en Telefe, hará cosa de un mes, ¿cierto? Y bueno, después fue la noticia del riboyense que le está yendo bien. Hizo este tema con su banda Backfly. ¿Backfly? ¿Estoy diciendo bien su nombre? Sí, ¿no? ¿Backfly? Sí, lo estoy diciendo bien. Claro, no es McFly, es Backfly. ¿Sabés que una de las cosas copadas que pensaba hoy cuando venía? Digo, qué bueno que estoy con Leandro, que es mi profe de inglés. Porque para estas cosas, porque por lo general siempre, digamos, se me complica. Bien, bueno, y además lo que tiene es un juego de palabras el nombre, Backfly. No es McFly. Claro, no es el personaje no. McFly. Bueno, y sucede que vi el recital casi entero. Primero lo vi en YouTube y después, como estoy a una cuadra, me acerqué a verlo. Había en línea, en la transmisión oficial del municipio, 600 personas mirando en ese momento. Que es un buen número. Pero en vivo y en directo había 200. Y claro, sucede que el predio del boxing, no sé, entran 10.000, ponele. Es más, ¿querés un número moderado? Ahí entran 6.000 tranquilamente. Sí. Ya para que eso se vea nutrido. Imagínense lo que es ese escenario con ese predio con 200 personas. Había muy poquita gente adelante. Antes había tocado Etiqueta Negra y antes otras bandas de rock de Río Gallegos. Y esta banda es la banda que tiene Lucho González, el cantante, este muchacho que le está yendo bien en La Voz Argentina, en el reality de Telefe. Él tiene esta banda hace muchos años en Buenos Aires y es una banda tributo. Y ellos lo que hacen básicamente es hard rock covers, es decir, en reversiones. Y eso, está bueno usar la palabra reversiones, porque es eso. Hay canciones que no las interpretan como las versiones originales, sino que las reversionan. La verdad me pareció una buena banda, una pena que hubiera tan poca gente. Y una cosa, muchachos, estuve ahí 40 minutos, a la media hora, y fui muy abrigado. A la media hora estaba congelado. Saco el celular, miro, a ver qué temperatura hay. Había 7 grados bajo cero de térmica. Pero ustedes imagínense que eso es un descampado. Sí. O en realidad es un semidescampado, ¿no? Sí, pero claro, solo con tu alma, con 7 grados bajo cero, aún estando muy abrigado, después de 40 minutos, el festival hacía honor a su nombre. Realmente hacía un frío de morirse, mucho frío, y con eso bromeaba también, no solo Lucho González, sino sobre todo sus compañeros de banda, porque son porteños. Claro. Claro. Entonces en un momento el bajista dice, complicado. che, esa camilla que está ahí abajo es para nosotros, porque estaba la Cruz Roja, ¿no? Claro, como diciendo, después de este recital, todo al hospital, ¿no? Pero la llevaron bien. Fue un buen reci, poca gente, pero buen reci. Musicalmente, digamos. Qué bueno porque yo sé que vos sos bastante crítico y más y se acercan al rock. Uno como yo, digamos, ¿no? Si es como el género que más sabés, podés opinar. Claro, sí, puedo opinar con un criterio, creo, más definido, ¿no? Exactamente. Uno dice sobre uno mismo, porque es el género que escucha. Sí, totalmente. Y aparte, por ahí, los espectáculos que son de programas de televisión son muy distintos a un show en vivo. Y más acá en Río Gallegos, con el viento, con el clima, puede cambiar, puede fallar, ¿no? Totalmente. Salió bastante bien, entonces. Sí, sonó bien el sonido en el escenario. Me dijeron que en la transmisión, al menos una de las transmisiones, no era bueno. Esto me lo dijo un familiar, mi hermano, concretamente, que también está en el mundo de la música, entonces tiene buen oído para esas cosas. Pero bueno, en ese caso era un problema de la transmisión, porque en vivo se escuchaba muy bien. Acá lo seguimos escuchando. She's got to know what in a world will make the brown girl turn blue. And everything I never do, what's up for you? As you go la 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 la. She's got to know. Na 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 na. She's got to know. Na 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 na. She's got to love. She's got to love. She's got to love. What in a world to make the brown girl turn blue? Esta canción, esta versión de She's Got the Look es más rockera. Más rockera que la original, que es más pop, ¿no? O sea, si bien la original es rock, acá se nota más el hard rock que interpreta la banda. Y esto no está masterizado, nada, es así, sonó en vivo y así salió, ¿no? Buena banda para ver en un pub, ¿no? Claro. Ese tipo de rock. Bueno, hay varias bandas que hacen ese tipo de rock acá en la ciudad de Río Gallegos, tipo 80, 90, y tienen mucho público. Totalmente.
Bueno, esto es entonces lo que escuchamos ahora, Lucho González. Pero abrimos este bloque o este segmento, este rato del programa con la polémica, ¿no? La polémica de ayer. La polémica que tiene menos de 12 horas. Fue anoche antes de las 12 de la noche y a las 12 y pico ya era viral. Lo que hizo Manuel Noir, el cantante de Qué Personaje, es esta gastada al intendente. Veo en el 516051 que hay algunos mensajes más, enseguida vamos con eso. A ver, pero la consigna, a partir de lo que pasó anoche, quien tenga ganas de participar, el miércoles, los miércoles y viernes sorteamos cosas ricas. Pintas de cerveza, piseta, desayuno, almuerzo, de Eterna Cervecería por un lado, y de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires que está hace unos meses acá en Río Gallegos. El regalo es el miércoles, el primero de los regalos de la semana, pero quien tenga ganas de participar desde hoy ya participa para esos regalos. Por eso, cuando dejen su mensaje al 516051 dejen su nombre y los últimos 3 del DNI. La consigna simple y siempre es como para filosofar al aire, que cada quien dé su parecer. ¿Cuál es el límite de la joda? ¿Cuál es el límite de la cargada? ¿Cuál es el límite del chiste? ¿Hay límite para la joda? Yo tiendo a pensar que sí, ¿no? Es decir, un límite tiene que haber. Vos recién dijiste, Nica, la palabra contexto. Bueno, claro, el sentido de la oportunidad de un chiste, ¿no? Es como decir, tirar un chiste en un velorio. Y claro, sí, más desubicado que pasazo en velorio. ese es el dicho que habías comentado la semana pasada. Si tienen alguna idea formada, Nica y Sandro, no digo para que la comenten ahora, pero madúrenla en su mente, porque la idea es el intercambio con los oyentes. ¿Cuál es el límite de la joda? Acá Manuel Noir le hizo 3 en 1 al intendente en 1 minuto y medio, ¿no? En 1 minuto y medio, 3 jodas. ¿Cuál es el límite? Si cuenta el contexto. A mí, lo que en tal caso me puede llegar a irritar de alguien es decir, che, me estás dando con un palo con la cabeza con ese chiste. Es decir, este chiste que en realidad no es ningún chiste. ¿Avisar un poquito? O el asunto es, no, pero te lo dije en joda. Sí, hermano, pero me tiraste un palo por la cabeza. Es un chiste, no es. Claro, ¿no? claro. Cuando te lo digo en chiste, pero en realidad es en serio. Viste, está todo, como todo ese ámbito, toda esa cosa. A mí me hace ruido eso, por ejemplo. Pero bueno, ahí queda la consigna abierta para quien tenga ganas de sumarse y participar. Yo creo que el primer chiste que no cae tan bien ya te tiene que decir algo. Digamos, si vos estás embalado, digo, y si el otro no se está riendo, bueno, si querés aprobar por un segundo. Yo tengo amigos que le gusta aprobar por el tercero o cuarto porque no paran. Justamente un amigo del que estoy reemplazando, que se llama Rodrigo Arredondo. Un tal Rodrigo Arredondo. que no para, pero también a veces vos sabés, por ejemplo. Claro, el asunto está saber decodificar, saber interpretar. Pero vos sabés que hay amigos que son así. Es así, son una máquina que no para y aparte ya después yo ya no me enojo. ya lo digo, lo acepto como es. Lo tomás como del amigo de quien viene en ese caso. Exactamente. Saben que, estimado Brian, ahora a las 1:30 tenemos una entrevista. Tengo aquí en mis manos el celular, el objeto celular de nuestra línea de oyentes. Y estoy desorientado. Estoy medio perdido con los mensajes de oyentes. No sé si ustedes quieren darme una mano, Sandro, porque ahora veo la cantidad. Acá ingresan no solo mensajes de oyentes, sino de muchas otras cosas. Pero claro, hay cosas que van para la web, que hay gente que está ofreciendo vender publicidad, por ejemplo, servicio publicitario. Claro, eso no es para leer al aire ahora. No sé, estoy así como medio desorientado. Usted que tiene más experiencia, Brian, y Sandro, no sé si tenés más experiencia, si me pueden dar una mano con todo gusto, porque veo los mensajes de oyentes mezclados con otros mensajes también. Sí, hay gente pidiendo una pizza acá. Claro. No sé si escriben por error, pero me desorientó un poco. Sepan ustedes disculpar. Porque en general este celular está allí en los controles y desde allí nos va mandando Brian en sus múltiples tareas también los mensajes. Ahora entiendo, un toque filtrados, pero claro, filtrado por las cosas que no tienen nada que ver. Las opiniones políticas, ustedes saben, son siempre bienvenidas. Incluso cuando hay contrapuntos, suele suceder y está bueno que así sea también. Hablando de cosas que pasaron el fin de semana. Vamos a escuchar al gobernador Claudio Vidal. Y cambiamos de tema, claro. Pero ya vamos a volver a lo que hablábamos recién a través de la consigna. El gobernador hizo una rueda de prensa en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en la exposición ganadera más importante de la Argentina, que es la que hace la Sociedad Rural Argentina. Sí. Digo más importante por su envergadura, y ¿cierto? la que siempre hace ruido.
Y la que siempre hace ruido, totalmente. Siempre hace ruido por político. los anuncios que hacen los presidentes. Exacto. Desde el día en que Alfonsín fue silbado en los 80, para acá, digo, la vida democrática argentina pasó de todo. Milei anunció una rebaja en retenciones al agro y se llevó los aplausos. Claro, la quita permanente. La quita permanente, que ese es otro tema que vamos a tratar después. Pero antes de la palabra del presidente Javier Milei, estaba llegando el gobernador Claudio Vidal y vamos a escuchar dos fragmentos. Alerta spoiler, lo digo de esta manera. Hay preguntas al gobernador que suponen, creo, en la pregunta del entrevistador, como que Vidal va a cuestionar a Milei. Y Vidal, este es el alerta spoiler, es una interpretación, creo que sigue jugando una línea moderada, es decir, de no ir al choque contra el presidente. A ver si a ustedes les parece lo mismo. Son dos audios de cosa de 1 minuto cada uno, pero vale la pena escucharlo porque tiene que ver con la relación de Santa Cruz con la nación en un lugar que es muy visible, como es la Expo Rural allá en Buenos Aires. Hablando, hay que dialogar. En este país falta diálogo, basta de tantos extremos. Hay una oportunidad siempre de construir un país mejor y eso tiene que ser entre todos, sin tanta diferencia. La diferencia, el egoísmo, el individualismo no nos lleva a nada, absolutamente a nada. ¿Qué piensa cuando el presidente dice los gobernadores quieren destruir todo, quieren romper todo? Bueno, son cuestiones más que nada de dichos políticos. Yo creo que realmente estoy convencido de esto, que lo mejor que nos puede pasar es trabajar con responsabilidad política y madurez política y sentarnos a dialogar. Todos queremos lo mismo. Yo personalmente quiero que a mi país y a mi provincia le vaya bien, así que hay que trabajar para eso, hay que apostar al desarrollo, a la producción, tomar nuestros inicios. A ver, este país, las provincias de la Patagonia, comenzaron a soñar y a desarrollarse cuando realmente apostaban a la educación, al trabajo y a la producción. En el medio, con los distintos gobiernos y los extremos, se fue perdiendo esa idea. Resultado final es la triste realidad que nos toca enfrentar. ¿Hay que salir adelante? Sí. ¿Cómo se hace? Con diálogo, con respeto, con unidad, con producción y con trabajo. Si uno toma los conceptos del gobernador aquí en Santa Cruz, están calcados, ¿no? Salimos juntos trabajando, unidad, compromiso, responsabilidad, diálogo. Es decir, son cosas que el gobernador dice en Santa Cruz. De hecho, ha dado 2 ruedas de prensa en el último mes, que era una cosa atípica. El gobernador no venía haciendo ruedas de prensa y lo hizo 2 veces seguidas desde el día en que asumió la nueva ministra de Salud, allí en el Salón Blanco de Casa de Gobierno hace 20 días atrás. Pero hasta ahí vos decís, bueno, ok, es la línea del gobernador, salimos juntos, trabajando, unidad, compromiso, etcétera, diálogo. Pero lo que subrayo de este minuto, que compartimos, de este primer minuto, es cuando le preguntan, dice, las críticas del presidente a los gobernadores. Y dice, bueno, son dichos políticos, es decir, no recoge el guante para responderle, sino que lo relativiza, ¿no? Es decir, no confronta el gobernador Vidal con Milei en este contexto de la exposición rural. Son dichos políticos, como diciendo, no le da demasiada entidad más que como el ruido del momento, ¿no? Sí. No sé qué lectura hacen ustedes. Sí, él después también tuvo un diálogo con C5N y otros medios y también te deja la misma sensación como una cuestión de bastante cuidadosa. Cuando por ahí, por lo general, el notero que está en ese lugar espera por ahí un título crítico del gobierno nacional por toda la situación que se está dando con las provincias. Claro, digamos. Entonces, exacto. Te sorprende eso en ese sentido. Nosotros que por ahí venimos siguiendo, más o menos uno se imagina que puede llegar a tener una declaración, digamos, cuidadosa. Claro, esto de la moderación, ¿no? Como un equilibrio, una especie de equilibrio permanente, diría. Equilibrio de 1 año y medio, ¿no? Es decir, ya claro. 1 año y medio de gobierno más o menos en esa línea, Nica. Si lo medimos desde el punto de vista de lo dialéctico, de lo expresivo, verbal, me parece que hay 2 tipos de declaraciones. La de Vidal, ¿no? La cuando está acá en la provincia y las declaraciones que son un poquito más, por así decirla, de expresión un poco más críticas hacia el gobierno nacional, y la del entorno a nivel nacional cuando se está en los grandes centros de discusión política como Capital Federal, de más moderación. Hay 2, me parece, 2 dialécticas de Vidal distintas y que se adaptan al lugar de donde suceden los hechos políticos.
Hay una segunda parte de las declaraciones del gobernador en esta rueda de prensa, donde le preguntan, entre otras cosas, por el estado de las rutas, que es otro de los temas de la controversia, ¿no? Entre gobernadores con el presidente Milei. Sí, y que hubo mucho durante el fin de semana del estado de las rutas. Hay una gran, salió a hablar el ex también funcionario Gabriel Catopodis, pero para un dato, y con esto cierro, durante el fin de semana, más allá del luctuoso accidente, siniestro vial de la Ruta 3 acá en cercanías a Guaraique, se registraron hechos con fallecidos y con micros y con automóviles de gran porte en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Río Negro, y Neuquén, perdón. Claro, siniestros como el de acá, ¿no? Como el de acá el jueves a la noche, es decir, hechos realmente terribles con fallecidos. Con personas fallecidas. Y todos en rutas nacionales. En rutas nacionales. Escuchamos entonces al gobernador Claudio Vidal este sábado, justo minutos antes de que tomara la palabra en el acto central el presidente Milei. Petróleo, energía renovable, la Argentina es rica. Falta que nos pongamos de acuerdo, recuperar la cultura del trabajo, no nos podemos hacerlo desentendido. Lamentablemente en nuestro país se perdió la cultura de trabajo. Hay que retomar esto. ¿Cuáles son los reclamos de su provincia, gobernador? Los reclamos de su provincia. La falta de dinero, pero también tiene que ver claramente con los modelos políticos que pasaron en los últimos años. Hay un montón de cosas para mejorar, pero tampoco podemos seguir dependiendo de lo que da el Estado Nacional cuando las provincias, muchas de las provincias, tienen muchos recursos para explotar, para generar valor agregado, para poder generar empleo. Depende de la decisión. La infraestructura en la provincia de Santa Cruz, ¿también esperan ustedes una respuesta de parte del gobierno nacional? El estado de las rutas. Mire, el estado de la ruta, tengo mucho para decir. Vengo de Santa Cruz, todos saben lo que pasó tiempo atrás. Los fondos estuvieron, las rutas no se hicieron, los perjudicados son los vecinos, los santacruceños, todos los argentinos que atraviesan la ruta nacional número 3. Este gobierno no tiene ganas de trabajar en obra pública en tema de ruta. Estamos viendo la forma de cómo nos podemos hacer cargo, porque lo peor que nos puede pasar es no tener un plan de mantenimiento y que no se construya nueva ruta en una provincia tan grande, la segunda en extensión territorial, y nosotros que estamos apostando al desarrollo, a la producción, necesitamos conectividad. Hasta allí entonces las declaraciones del gobernador Claudio Vidal. Fíjense que le pregunta por el estado de las rutas y también no cuestiona la decisión del gobierno nacional, sino dice estamos viendo cómo nos hacemos cargo y recuerda el pasado, ¿no? Es decir, es cierto, ciertamente las obras de Lázaro Báez, rutas que nunca fueron finalmente construidas en Santa Cruz, pero lo que quiero decir, el gobernador mira ese historial, que es un historial crítico, pero sin confrontar con Milei. No digo que deba confrontar, lo que digo es que en un contexto de críticas en general de gobernadores hacia el presidente Milei, el gobernador en estas declaraciones en rondas de prensa nacionales sigue siendo moderado su nivel de crítica, como cierto equilibrio, ¿no? Esto lo hemos analizado varias veces en estos meses, Nica. Pensemos que el vínculo provincia-nación tiene temas muy gruesos, como la salida de YPF, la reactivación de las represas, qué va a pasar con ICRT, es decir, hay temas neurálgicos para Santa Cruz que tienen que ver con la relación de, en este caso, el vínculo del gobernador con Nación. De hecho, en estas declaraciones que ha hecho en los últimos días, sigue valorando mucho a Guillermo Francos, ¿no? Al jefe de gabinete de ministros de la Nación. Que pese a que de PC, me parece que es el único canal de diálogo que tienen muchas de las provincias para llegar al gobierno nacional. El hombre que se encarga de arbitrar el duro partido que tienen las provincias con el gobierno o con la figura de Milei, ¿no? Así es. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Buenos días, chicos. Qué bueno escuchar hoy a ese productor de lujo, el hijo del viento. Mirá, viene con apodo y todo. Este es un oyente que nos conoce. Porque si viene con apodo es porque nos conoce. Con respecto a la consigna, considero que el humor no es inocente. Cuando el chiste ridiculiza o expone al otro, deja de ser gracioso. Ahí estamos atravesando una línea. Con eso ese debería ser el límite, creo.
la incomodidad del otro. A ver, esperen que se me corrió que siguen entrando mensajes. La incomodidad del otro, y más si esto ocurre frente a miles de personas y con un micrófono en la mano. Personalmente creo que la situación fue bastante humillante. Podemos pensar distinto, pero naturalizar el maltrato no puede ser parte de la fiesta, y más si aceptás trabajar para la intendencia. Claro. Opino que hay una intención de orden político de desautorizar al intendente en su propia casa. Creo que no estuvo bien. Muy fundamentada esta opinión, ¿eh? Nos deja saludos Carito. Así, bueno, esta es la opinión de Caro con relación al... bueno, anotemos, esto se va a abrir a la opinión de todos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. dijimos que, como la consigna tiene que ver con el límite de las jodas y los chistes, anotemos a Carito, es más, anotémoslo así, Rodri Poloni, si te parece, Carito, para los regalos, las cosas ricas del próximo miércoles. No dejó los últimos 3 del DNI. Que nos deje pero los 3 últimos del DNI si nos está escuchando, Carito. igual, si llega a mandar mensaje otra Caro, tenemos a Caro y a Carito, ¿les parece? Así como un criterio de diferenciación. Bueno, le dejamos un saludo al oyente. Buenos días. Vi por casualidad en Canal 9, estaban pasando la filmación del lugar, iban los camiones y se pasaban en doble línea amarilla. Tuvo que salir un medio nacional para reconocer que nadie es profeta en su tierra, dice el refrán. ¿Saben qué? No entiendo a qué hace referencia este mensaje, creo que es de Alicia. Algo que ella vio en Canal 9, pero nada, que nos lo aclare. Alicia es una fiel oyente del programa que deja sus mensajes a diario. Recién comentábamos hace un ratito el mensaje de Fabiana, así que anotemos a Fabiana también. Para la consigna es el primer mensaje con el que abrimos hace un rato. El límite, nos apunta Fabiana, esta es una segunda opinión. El límite es cuando la otra persona deja de reírse y te mira con ganas de pegarte, o si sabes leer la mirada que te dice, Claro. cortala, basta. Claro, el límite de la joda, ¿no? Sí, sí, sí. El límite del chiste. No vi las imágenes, escuché los audios. No vi las imágenes de Grasso cuando le estaba... No sé cuál sería la cara, la expresión de la cara, porque las caras hablan. Claro. No vi un gesto que me llamara la atención singularmente. Sí, en el primer chiste se ríe, carcajada estilo Grasso, vieron que tiene una carcajada fuerte, el intendente, así como fuerte y espontánea, y después ya no se ve su gestualidad. De hecho, cuando dice el segundo gaste que le hace el cantante de qué personaje es que yo no tengo nada que ver para la foto, ¿qué pasa? Están todos de espaldas al público, es decir, no están tomados por la cámara porque ellos están posando para el fotógrafo y lo que podemos ver hoy en día es la foto esa, ¿no? Básicamente. Bueno, aquí nos apuntan, anotemos a Sebastián de... Bueno, esto es Sebastián Calafate. Quiero creer que, Sebastián, decinos que estás residiendo en Gallegos, porque si estás residiendo en Calafate no te anotamos para el concurso por lo pronto, ¿no? Porque te queda un poco lejos venirte a Cervecería Eterna o a Nucha, la cafetería aquí en el centro de la ciudad. Pero opina Sebastián. Buen día, para mí... que le interrumpió el show y le tiró eso en doble sentido. Podría haber entregado eso al finalizar. Antes de esto, es decir, antes del momento que se hizo viral en las últimas horas, se ve que hubo cierto amague del intendente a entrar, porque lo primero que dice el cantante de qué personajes es: intendente, parece una hamaca, va, viene, va a venir, va a entrar, una cosa así le dice. Porque no está en el recorte que se viralizó en las últimas horas. Es decir, el cantante de qué personaje ya lo estaba viendo al intendente que estaba al costado del escenario. Ya venía un chiste, digamos. Tuvo una precuela, nada más que la precuela no se viralizó. De hecho, cuando dijo, estamos terminando el recital, y el público, ¿qué hace cuando el cantante dice que, en cualquier show, ¿no? Que está por terminar el recital, el público dice, no, una más, que siga, etcétera. Es decir, se escucha como ese murmullo generalizado. Dijo, bueno, ¿quieren más canciones? El que decide está acá cerca, acá está el intendente. Eso lo dijo el cantante de qué personaje incluso un rato antes. Pero bueno, en fin, acá nos apunta Caro, precisión, Caro es 047, ¿de acuerdo? 047 es... Carito. De Carito, exacto. El DNI. Vamos a hacer una entrevista, te pido separador en breve, Brian. Vamos a hablar hoy más tranquilos. El viernes, nuestro programa, toda la mañana, estuvo atravesado por lo que sucedió el jueves en la noche con el micro Andesmar y el camión. La tragedia vial. La tragedia vial, el siniestro ocurrido en cercanías del puente de Hueraique. De hecho, el viernes pudimos hablar con Carlos Kovaluk, un comisario inspector que es vocero de la policía, y pudimos hablar con Nicolás González, el jefe de la división de la Guardia Urbana Municipal. Hoy, más tranquilos, 4 días después del episodio, vamos a hablar con una alta autoridad policial
a modo de balance. Además es una persona que por su rol allí en el destacamento de Hueraique, bueno, le tocó hacer un trabajo que fue importante el jueves por la noche. Sí. Durante todo el fin de semana, diría. Claro, No, claro. no, Además, no. ¿no? Que porque esto se extendió, hay que decir. Se extendió, así que hacemos la entrevista enseguida. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. La subcomisario María Sarapura es la segunda jefa de la división de la Unidad Operativa Hueraique. Es decir, el destacamento de la policía de Hueraique, cuando estamos saliendo de la ciudad, bien, ella es allí la segunda jefa de esa división. Y le tocó lidiar, llevar adelante, coordinar un gran trabajo junto a otras fuerzas el jueves por la noche, y bien decías, Nica, bueno, los días después, ¿no? Hasta que se removió el camión, etcétera. María, gracias por atendernos. La saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a su audiencia en general. Muchas gracias por la entrevista. Le agradezco por la presentación. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Leandro Dolan. Estoy aquí con mis compañeros Héctor Mancilla y Sandro Díaz. María, creo que es oportuno contar más tranquila, me imagino usted, quiero creer más tranquila, igual cuéntenos, a modo de balance, ¿no? Porque les tocó una tarea de enorme responsabilidad y de fuerte impacto también. Es decir, esto impactó en toda la comunidad. Sacando ideas en limpio, ¿qué primer balance usted podría hacer de lo que pasó el jueves a la noche y de cómo le tocó a usted y a sus colegas, ¿no? Lidiar con esta situación, no solo el jueves en la noche, sino los días siguientes? Sí, como usted dice, tal cual, tomamos conocimiento del hecho el jueves a las 19:45 horas aproximadamente de este accidente de tránsito que queda a 10 kilómetros de Hueraique, del puesto, como usted dice, y lamentablemente sí es un hecho triste, lamentable para toda la comunidad en general, porque había personas fallecidas y es un hecho que nos conmueve a todos, y bueno, y el personal desde el primer momento, todos actuamos con dedicación, compromiso y responsabilidad en lo que hacemos, porque tenemos toda una responsabilidad en este accionar, en el protocolo que se habilita, se solicita colaboración a las demás, como es esto, bomberos, actúa seguridad vial, colaborando con el corte, vialidad provincial, nacional, que nos ayudaron a evacuar a las personas desde el lugar hasta Hueraique. Después nos ayudó la empresa Kesen, también con el traslado de los vehículos. Es la verdad sumamente mucha colaboración tuve por parte de todos en general. Claro. La verdad, igual desde la gente, igual porque tuve todo el viernes cortado acá Hueraique el paso, que no podían pasar por la ruta nacional número 3 y la gente se comprometió y nos ayudó y bueno, y la verdad que estuvo muy tranquila esperando que la ruta se habilite nuevamente, ¿no? Claro. María, en cuanto a lo que ha sido este operativo de coordinación, y vos mencionabas también que ha sido importante cada uno de los mencionaste, cada uno de los organismos que participaron, y ¿qué les deja a ustedes como aprendizaje de este hecho lamentable? Porque a veces, si bien todavía se están haciendo las pericias, a veces y se dijeron muchas cosas sobre el siniestro, lamentablemente cosas que no son ciertas, pero ustedes siempre juegan un rol importante ahí en el puesto caminero, como es el control de las personas y de los autos y camiones que circulan, ¿no? Sí, tal cual, así como usted dice, el control es fundamental acá porque salen de la ciudad, tienen varios kilómetros sin comunicación y es importante que la gente circule con este tema del cinturón de seguridad, que tenga la documentación, en esta época de invierno que ande con las cubiertas con clavos, con todo lo necesario para evitar que suceda este tipo de situaciones, ¿no? Y si están cansados o se sienten mal o no están en condiciones de viajar, que no lo hagan porque realmente después las consecuencias son muy malas y lamentablemente tenemos toda una familia y lo ideal sería evitar, ¿no? Y hay que controlarla antes de salir. Claro. María, ¿ustedes han podido ver
¿Hay responsabilidad o irresponsabilidad? ¿Se nota? ¿Estamos tomando conciencia a la hora de salir a la ruta, todos en general, en esta época invernal? Sí, tenemos gente que la gran mayoría de las personas que circulan acá por el puesto circulan con las cubiertas, circulan en condiciones, pero bueno, por ahí no está de más, aprovecho la oportunidad en recordarle a la gente, pero sí tengo gran parte de la gente que circula como debe. ¿Nos escucha María? Sí. Sí. Ah, pensé que se había cortado la comunicación. Aquí suma a mi compañero Sandro. ¿Ustedes fueron en el momento del accidente, fueron los primeros en llegar o ya había algún tipo de asistencia en ese momento del accidente? ¿Cómo, me imagino que habrá sido un momento de mucha tensión. ¿Cómo fue ese momento en donde ustedes tienen que intervenir? Nosotros estábamos acá en el puesto de Guaraique haciendo control, acá que se hace en el ingreso y salida de la ciudad, y bueno, y tomamos conocimiento por los ciudadanos que venían ingresando, decían que a 10 kilómetros en el ingreso de una estancia, El Indio, había un accidente entre un colectivo y un camión. Se acerca primeramente el oficial de servicio con el personal de guardia, quien constatan el hecho, y después voy yo, o sea, al minuto nomás salgo en el otro móvil y voy al lugar, así que por suerte tuvimos como primera medida el auxilio de una ambulancia que registraba paso para San Julián con un paciente. Ellos ya quedaron ahí a ayudarnos, y bueno, y dieron la primera asistencia, y después, bueno, solicitamos las demás ambulancias, que a medida que iban pasando, iban asistiendo a las demás personas afectadas, ¿no? Y ahí mismo se decidió el corte, porque el corte de ruta en una hora que, si bien es de tránsito, pero en ruta ya entra a caer por la hora, ¿no? Sí. En ese mismo momento se cortó acá el paso para Guaraique, y bueno, el solicitó a Piedra Buena para que también se haga el corte, así no sigan pasando, por el tema de que si no se seguían amontonando en la ruta y teníamos que tener un sí o sí cortado porque había afectado los dos carriles de la ruta. Me imagino, dantescas las imágenes, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy triste ver lo que pasó, y bueno, y lamentable por lo más que nada por las familias involucradas. ¿Era la primera vez, María, que le tocaba una situación de este tipo? ¿De un siniestro tan importante? No, lamentablemente no. Ah, mire usted. Si pudiera usted, ¿qué reflexión haría o qué mensaje le dejaría a la comunidad sobre esto acontecido? Y la verdad que desde el personal policial tiene todo el acompañamiento a la gente, le vamos a brindar todas las recomendaciones o todo lo que necesiten a la hora de viajar, pero bueno, se les aconseja el tema del uso de las medidas de seguridad con los vehículos, el cinturón de seguridad, y bueno, que lo hagan en viajar de día, más que nada recomendable por el tema de la noche, que hay poca visibilidad y hasta con escarcha, y está muy complicado en esta época invernal. María, le agradecemos su tiempo, este rato para, me imagino, poder usted también conversar más tranquilo. Me imagino que con sus compañeros de trabajo allí en Guaraique deben haber hablado mucho estos días, ¿no? Cuando pasa algo tan conmocionante y que requiere además tanta responsabilidad de ustedes, me imagino que eso como que en un punto tiene que decantar en la cabeza de cada uno de ustedes, pero después es conversar de cómo salieron las cosas y demás. Y bueno, nosotros hoy también más tranquilos, me parece que es importante conocer el trabajo que se hace, concretamente conocer, a partir de un hecho desgraciado, es cierto, un hecho indeseable, trágico, hace mucho que no había, al menos con un micro de larga distancia, un siniestro de tal envergadura aquí en cercanías de Río Gallegos, pero bueno, que valga también para poder conocer cuál es el trabajo de ustedes, con quienes nosotros, bueno, nos topamos cada vez que vamos para Guaraique, ¿no? Para salir de la ciudad. Así le queremos agradecer su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por darme el lugar y a saludo de la audiencia, y bueno, espero que no tengamos que volver a hablar de un triste hecho como este, la verdad. Que sí, como usted dice, que los efectivos por ahí, después que pasa esto, nosotros ahora nos encontramos armando todo el expediente para que salga el juzgado y bueno, y poder enviar todo de la mejor manera y que se solucione lo antes posible. Muchas gracias. Hasta otro momento. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. María Sarapura, ella es subcomisario y es la segunda jefa de la división
Unidad Operativa Hueraique, le tocó, coordinar junto a, por su rango, ¿no? Un trabajo de responsabilidad, pero después, quienes todos estaban allí el jueves en la noche, dijo 19:45, fueron ellos notificados. 19:45, es decir, 8 menos cuarto de la noche. Vieron que el jueves, si hacemos memoria, pasaditas las 8, se empezó a difundir muy rápido esto. No sé si les pasó a ustedes por redes sociales o por WhatsApp. Viste, parece que pasó algo muy grave en la zona de Hueraique, porque además salían mucha sirena desde la rotonda Zamoré por la autovía, ¿no? Sí. Y vehículos de la policía, ambulancias privadas, todas saliendo a gran velocidad para allá. Y llamó poderosamente la atención muy rápido. Es importante el vecino que da aviso, digamos, ¿no? A lo que acaba de suceder. Era una situación totalmente que llamaba la atención, obviamente, pero estar atento a lo que pasa en la ruta para poder avisar, ¿no? A algún puesto policial es muy importante para poder resguardar vidas. Sí, y es repetitivo esto cada vez que pasa un siniestro grave en ruta nacional, puede ser la 3 o la 40 u otra provincial. Lo largo que es Santa Cruz, lo extenso que son las distancias, y eso que se ha trabajado en los últimos años en cuestiones de comunicación, ¿no? Pero viste que no alcanza. Un tiempo fueron los famosos postes SOS. Sí, que no funcionaban. Increíble, ¿no? Otro curro más que tuvo Lázaro Báez. En los 2000 fue eso. ¿Sí? Entre 2005 y 2010. ¿Sí? Para poner más o menos un rango, se pusieron esos postes amarillos SOS y no funcionaban. Un absurdo. No, y tampoco funcionan ahora. Y el tema en cuanto a lo que es el hecho en sí, ¿no? El suceso de este siniestro y lo que se fue conociendo durante gran parte de la tarde, diría la tarde y el día tarde del viernes y el día sábado, con las personas fallecidas, lo triste porque quedaron muchas vidas truncas, de estudiantes, de personas que se iban a trabajar o a buscar otro horizonte. Sí, el viernes cuando cerramos el programa... La historia del camionero. Claro. Sí, luego se conoció, en la despedida de su hija en redes sociales, de allí de Buenos Aires, ¿no? De provincia de Buenos Aires. Pero el viernes, cuando cerramos el programa, justo en ese momento, al mediodía, se conocían las identidades de los fallecidos. Y no se decían las edades, pero sí el número de documento. Le calculábamos por los documentos las edades. Claro, vos advertiste, Juli también, enseguida que eran chicos muy jóvenes. Y efectivamente, 3 de las 4 víctimas tenían entre 22 y 24 años. Sí. 3 de las 4 víctimas tenían entre 22 y 24 años, personas realmente muy jóvenes, que perdieron la vida de manera espantosa, ¿cierto? En ese micro de Andesmar. Son ahora las 10 de la mañana, 53 minutos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Vemos aquí más mensajes de oyentes. Tenemos una grilla de actualidad, creo que atractiva para ustedes, ojalá así sea. Temas la comidilla del pueblo, lo que todo el mundo está comentando, lo venimos desarrollando hace un rato largo, porque es un video que se hizo viral, digo si recién te enganchás con la radio, pero ya estamos en la etapa consigna, es decir, el intercambio de mensajes con los oyentes, porque el tema ya ha sido abordado. Hablando de cosas del fin de semana, esto a modo de adelanto breve, Sandro, y lo desarrollamos en la siguiente hora del programa, te diste una vuelta por el complejo cultural. Sí, exactamente, me dio una vuelta y se hizo la presentación del primer capítulo de la serie documental Raíces, que es un documental que retrata la historia del hip hop en Santa Cruz. Le llamará la atención, digamos, porque... La historia del hip hop en Santa Cruz. ¿Viste que llama la atención, digo, por hip hop en Santa Cruz? Sí. No, pero... Sácame la duda. Sí, decime. Vi una nota, no me acuerdo en qué medio, de presentación, y yo creo conocer a la persona que es nombrada así como uno de los pioneros de la vanguardia del hip hop acá en Santa Cruz y en Río Gallegos, ¿no? Copa. Agustín Copa. Exactamente, sí, está muy Lo presente. conozco. Está muy presente en todo el documental, en el primer capítulo del documental. Y sí, exactamente, es uno de los pioneros y también así de la música hardcore. Hace una explicación muy buena de por qué se da ese fenómeno en Santa Cruz. Los chicos hicieron un trabajo
Dani y Nicolás Barrientos. Un trabajo de recuperar archivo muy importante en una época en los 90 donde era todo fanzine, que había, por ejemplo, todo fotocopias. Sí. No es que vas a Facebook y encontrás afiches viejos de recitales, sino eran épocas en donde todo se pasaba de manera física y es muy difícil recuperar eso. Así que en un ratito más comentamos un poco. Está bueno para comentar. ¿Y esto que está sonando es solo para recrear el momento o tiene que ver con el documental? Tiro de Gracia es una banda chilena que yo sinceramente no la conocía a través del documental y... Claro, en los 2000 Tiro de Gracia se escuchó un montón. Tiro de Gracia y Los Tetas, las dos bandas de Chile que tuvieron éxito aquí de este lado de la frontera, del otro lado de la frontera que vendríamos a hacer nosotros. Sí, que es como ellos siempre estuvieron un poco más adelantados con el ámbito del hip hop y de hecho en el documental se muestra mucho la música urbana, la movida urbana urbana siempre un poquito más adelantado. y ellos en el documental muestran cómo por ahí no llegaba por una cuestión técnica, digamos, que por ahí no llegaba en TV acá, pero sí llegaba todo lo que es la música urbana chilena, entonces había una relación de te paso unos cassettes de una banda chilena y demás, pero tal vez se perdían algunas cosas que era porque no llegaba en TV acá, que era el lugar donde todo el hip hop internacional mostraba sus videos, su música, y por ahí llegaba el hip hop a través de las películas, ¿no? Claro. Por otro lado, digamos, alternativo, y así todo generó que, miren, hay un documental de 6 capítulos. Claro, y un fenómeno que tiene no menos de un cuarto de siglo, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Hay algún recorte temporal ahí? Después lo desarrollamos, pero que es fines de los 90. ¿Segundos 90 o primeros 90? Segundos 90 claro. hasta el 2008. Claro, ¿ves? Es por lo menos promedio un cuarto de siglo. Perdón, es decir, 2018. 2018. El recorte temporal del documental decís. Sí, exacto. Claro, ¿ves? Segundos 90, estamos hablando ya casi 30 años. Al menos 25 años. A ver, dale volumen a esto, Brian, que son los muchachos chilenos hip hoperos. Se hace verdadero cuando el juego se hace verdadero. El juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego. Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero. Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad. Déjalo de fondo, igual no pienso hacer, no me va a salir lo que hace de Rodri Arredondo. Necesito un freestyler en este momento y no lo tenemos. No sé. Ustedes, los más jóvenes son Sandro y Rodri Poloni. Si se quieren inmular por la causa, porque ahora vamos a comentar el menú de Donaldo y es el desfile de modas. Acá tendría que hacer un freestyle. No me va a salir, no lo voy a hacer. Vamos con lo sobrio mejor. Y desfila por la pasarela. No. Tengo un alumno de inglés, Hechu, le mando un abrazo, que hace freestyle. Tiene 11 añitos. Y bueno, por él conocí a Trueno. Bueno. Que Trueno tiene mucha frasecita en inglés, que Trueno además rapea pero de primerísima, es un tremendo rapero. Que hizo tremendo show en diciembre del año pasado. Acá en el pasado aniversario. Sí. Y que un set de ese show, 2 sets, de hecho fueron de hip hop, de mucho... Sí, muchos clásicos metió, sí, es verdad. Bueno, en fin, por mi alumno, él se pone a frasear y no le llego pero ni al 15%, es decir, esto es una clase de inglés, vale decir, ¿no? En el contexto de una clase. Trato de seguirle el ritmo y me es absolutamente imposible el fraseo que hace. Entonces, no me voy a arriesgar a hacer el menú de Donaldo, te lo digo así muy sobrio. Implica muy sobrio. Una rapidez mental y aparte encima, yo le tengo fe a Brian. ¿Se tiró unas rimas Brian alguna vez o no? No, ya sabemos. Acá está muy reservado Brian. Tradición de Brian es que él habla a través de la consola. Y lo hace. No voy a decir nada. Ahí acaba de hacerlo. Y lo hace muy bien. ¿Vieron que tenemos un diálogo al aire con Brian, pero él va poniendo sus sonidos de allí? Y de veras que el hombre sabe expresarse de esa manera. Entonces, al micrófono, dice, no, el micrófono no es lo mío. Yo estoy acá atrás y lo hago desde acá, así que tampoco lo vamos a obligar, ¿no? Además, pedir un freestyle de un momento a otro es como un montón. para salvar las papas. Claro.
Pero igual me lo imagino tirando vips. ¿Hiciste de base a algún de alguien? Porque para mí sí, ¿o no? En la vuelta del perro, ¿no? ¿Qué son los vips? Dígalo, porque hay mucha gente que no sabe. ¿Qué pasa? Es verdad, es lo que suena de fondo cuando alguien rapea. Claro, el que te tira la base musical con la boca, con la voz. Exactamente. Y bueno, eso sería Beatbox, que sería cuando hace el instrumento con la música. Claro. Con la voz, digamos. Claro. De manera humana, ¿no? Sin el instrumento de la garganta. Claro, y que hay pibes que lo hacen muy bien, ¿no? Los pibes y pibas son muy buenos haciéndolo. Y entonces, ¿qué hacemos? No rapeamos el menú. Te canta el menú más triste, al final el menú más triste relatado por quien les habla. Es lo que hay. Hoy comés rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo. Como cada día te esperan los platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy, y ya sabemos que al aire ahora Nica canta cuál es el suyo, el preferido, es opción número 1, pollo a la barbacoa. Opción número 2, ternerita al horno a la cerveza negra. Opción número 3 es el menú más económico por solo 7.900 pesos. Si querés algo más económico, hoy tenés tallarines con boloñesa. Estás exquisito, Nica. ¿No te gusta ninguno de los tres? No puede ser. No, sí. ¿Cuál de los tres? Tallarina con boloñesa. Voy por la misma. Voy por la misma opción. Yo igual estoy por ahí porque lo único que me pasó antes de entrar afuera de contexto, le mando un saludo a Beto, que está escuchando, y a Claudia también, que comí exactamente la misma comida de Donaldo, justamente, y tenía que entrar al aire. Y me costó la fiaca. Claro. El sueñito. No, almuerzo. Exactamente. Eso matador. Traicionero. Y acá, con el calorcito del estudio, se complica. Hay gente que almuerza liviano por esa razón, ¿vieron? Cuando después saben que tienen que laburar o activar enseguida, almuerzan no tan contundente porque después, no soy médico, ¿no? Pero el cuerpo hace lo suyo en la digestión y la energía se va ahí. Entonces baja tu energía para lo que sigue. Que lo explique un nutricionista, me va a matar un nutricionista, perdón, pero por ahí va la cosa, ¿no? Como un profesional, porque de hecho, una nutricionista, justamente la nutricionista de Fuera de Contexto, que está los jueves, Manu Gil, me explicó exactamente lo mismo. Bien, no estuve tan errado, lo dije de un modo más coloquial, no tengo matrícula, no es lo mío. Yo lo explicaba como fiaca, ¿no? Como te da fiaca. Comés pesado, te da fiaca. Tremenda fiaca. Es eso lo que sucede. Bueno, Sandro va a desarrollar en un rato lo que se vio ayer en la presentación de este documental sobre la historia del hip hop local, allí en el Centro Cultural. ¿Vieron que se le volvió a decir Centro Cultural al Complejo Cultural Santa Cruz? Sí. Exactamente. Así en un ratito lo compartimos. Que vengan entrando los muchachos de Divididos. Digo porque estábamos hip hoperos, a mí me gusta mucho. De hecho, la banda que escuchamos recién la escuchaban en los fines de los 90, en verdad. Mirá vos. Y recuerdo también a Los Tetas, que era una banda de funk y de hip hop de Chile. Pero bueno, nada, convengamos que no son canciones que sepamos cantar todos. No, para nada. Nos ponemos un poco más mainstream para usar esta palabra también de estos tiempos. Los conocen, ¿no? Me imagino que los conocen. Sí. Tremendo. Dale volumen. We
Es frío, pero con alma de recital. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Lo que escuchábamos recién era Sisters, la versión en vivo de Divididos, que en verdad es como su versión más popular desde que la grabaron entonces. De hecho, el violero, quien hace ese punteo hermoso de esa versión, es el líder de Los Pericos, ¿cierto? El que hace ese punteo. Bueno, una canción así como una que sepamos, no digo todos, pero más o menos todos. Hola chicos, el humor siempre es bueno, nos apunta Alejandra. Anotemos a Alejandra para los regalos del miércoles. Alejandra, si estás escuchando, este mensaje entró hace un ratito, recordá mandarnos los últimos 3 del DNI. Pero la consigna hoy, por lo que le pasó al intendente de Río Gallegos ayer, ante decenas de miles de personas, con el cantante de qué personajes, como gastándolo reiteradamente, la consigna de hoy es... ¿cuál es el límite del chiste, si acaso existe? Si te molesta cuando, me estás dando con un palo por la cabeza y me decís que es un chiste, pero esto de chiste no tiene nada. Es decir, cuando el chiste se complica, vamos a decirlo así, cuando cuesta convivir con ese chiste. Más o menos por ahí va la consigna, aunque tiene como... vale de disparador también. ¿Qué opina en este caso Alejandra? El humor siempre es bueno, y en el caso de anoche creí que el intendente... no se acuerda de lo que prometió en campaña y como lo hace desde la municipalidad no supo responder. Es muy prolija. Alejandra sí nos mandó los últimos 3 del DNI. Es 385. Ale 385, anotémosla para los regalos del miércoles. A mí me parece, no lo digo por Alejandra en particular, pero claro, quien es crítico del intendente es fácil interpretar, decir, pará, pero lo que el cantante de qué personajes dijo de las cosas que le prometiste a la gente y todavía no hiciste, decir, bueno, recojo ese guante, tiene razón. A mí me da la impresión, no sé ustedes, que no hablaba de ningún tema en particular el cantante de qué personajes. Es decir, no estaba pasando una factura por promesas concretas del intendente. Lo dijo así como en general, ¿no? Sí. No sé, no hago otra lectura de al menos esa frase. Yo creo que hubiese llamado mucho más la atención también. Si sacaba algún tema puntual, ¿no? Claro. Algún reclamo de algún vecino llamaría particularmente la atención, ¿no? Totalmente. Bueno, son las 11 de la mañana, 11 minutos. Hay una tradición en este programa. Vos, Sandro, no solo lo producís, sino también lo escuchás. Mientras vos usás este término mientras estás en tu otra chamba. Sí. Y a las 11:11, Brian pide un deseo. Y ese deseo suena al aire así como quien no tira el deseo. ¿Vos no tenés esa costumbre, Nica, de pedir un deseo hasta ahora, o sí? No. Desconozco el historial, no voy a... No, ni idea, no sé por qué fue que salió esa de los 11:11 de los deseos, ¿no? No me voy a poner... La hora es pijo. Ahí está. No me voy a poner a hablar en detalle de algo que desconozco. Cuento una experiencia cercana. Sí, tengo personas cercanas que practican disciplinas que están muy en boga en este tiempo. Tampoco me voy a poner a describir las disciplinas, pero creo que más o menos saben interpretar el oyente de qué va. Terapias alternativas, significado de los números, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las 11:11 piden un deseo. 11:11. 11:11. ¿Se puede decir ese deseo? Desconozco. Las personas con las que lo he compartido la vivencia no cuentan su deseo al aire. Capaz que se repetirá a las 22:22.
No lo sé. No, tengo entendido que no. Pero que lo explique el que más o menos sepa de qué va la cosa. Lo que sí sé es que es a las 11:11 de la mañana. Exactamente. Es decir, no es a las 23:11, 11:11 de la noche, sino a las 11:11 de la mañana. Es como cuando decretás cosas, ¿no? Vieron que está eso como una especie de moda, digamos, hippie, digamos, como, no sé cómo decirlo. Una cuestión de decretar, ¿no? Como desear algo. Se tenía que decir, se dijo. ¿No? Pensar algo. Para que suceda. Exactamente. Pensarlo para que suceda. Yo deseo facturas. Claro, claro, nuestros deseos suelen ser más humildes y terrenales muchas veces, ¿no? Deseo pagar la cuenta de la luz y el gas, ponele como un deseo de la vida económica argentina. Para nada loco, ¿no? Claro. Deseo una AMG, un Mercedes AMG 280. Bueno, bien, me gusta. Esto que vos decís, lo de decretarlo, también se asocia a la idea de si lo crees, lo creas. Que a mí me parece altamente discutible esa idea, altamente discutible, pero tampoco nos vamos a meter en esa camisa de 11 varas ahora, ¿no? ¿Para qué empantanarnos en medio del programa, muchachos? ¿Para qué empantanarnos a esta hora? No tiene ningún sentido. Bueno, tenemos una hora de programa por delante. Hoy veremos más tranquilos en el devenir de las horas, pero hoy es el reinicio del ciclo lectivo 2025 en las escuelas. Y sucede que ADOSAC, antes del receso de invierno, había ya en un congreso extraordinario definido un paro de 72 horas. ¿Cuál es el nivel de acatamiento? Siempre esto es discutible, opinable, más acá que allá, una localidad sí, otra no, en algunas escuelas más que otras. No tenemos el dato fino ahora, pero tampoco tengamos ansiedad. Con el correr de las horas veremos en este regreso a clases. Empieza el segundo cuatrimestre o segundo semestre, según como quieran verlo ustedes, pero es la segunda mitad del año. ¿Cómo irá a ser este conflicto docente extendido, este reclamo docente extendido post vacaciones? Como es un paro de 3 días, diría que vayamos viendo qué sucede el lunes, martes y miércoles, porque son 3 días de paro consecutivo. En medio de todo esto, y el móvil de Juli Quirós está siguiendo las instancias de lo que sucede. Justo acaba de entrar Juli Quirós. Si hay alguna cosa para apuntar, Juli, vos decínosla que venís de la calle, pero el asunto es que lo llegamos a comentar más temprano también en los títulos. De hecho, lo trató la otra gestión. Hoy hay una marcha del Frente Sindical. Ustedes saben que el Frente Sindical aglomera a distintos sindicatos de aquí de Santa Cruz, incluso sindicatos no de lo que conocemos como Mesa Unidad Sindical, sino de sindicatos de trabajadores de representación nacional, es decir, trabajadores del correo, de vialidad, por ejemplo, o del PAMI, son trabajadores nucleados en otros sindicatos que están haciendo sus reclamos, digámoslo así, a mi ley. Y hoy hay una marcha del Frente Sindical que se fue anunciada en los últimos días. De hecho, si hacemos memoria, chicos, ¿hace cuánto fue? 3 semanas atrás que hubo un acto de Frente Sindical afuera del PAMI. El PAMI está en calle Perito Moreno, ¿cierto? Perito Moreno, casi, no me va a salir el nombre de la avenida, Lisandro La Torre, media cuadra antes de Lisandro La Torre. Hace un par de semanas atrás hubo un acto con mesas extendidas, con oradores al frente del PAMI, y fue el primer llamado de atención de ese Frente Sindical cuestionando políticas de Milei. ¿Y por qué están en el PAMI? Porque allí está no solo funcionario del PAMI, sino principal referente de la Libertad Avanza en Santa Cruz, que es Jairo Enoch Guzmán. Pues bien, esta mañana aquello que vimos hace algunas semanas se recreaba, es decir, se volvía a plantear el reclamo callejero, y eso sucede esta mañana en un contexto donde tenemos entonces paro docente de 72 horas, lunes, martes y miércoles. Veremos cómo resulta. El miércoles tendremos un balance de eso, ¿no? Cómo habrá sido la semana. Pero también la marcha de Frente Sindical. No sé, Juli, si hay algo para apuntar vos, o quizás no hay nada todavía. Vos, cualquier cosa, nada todavía, de acuerdo. Pero bueno, eso esta mañana en Río Gallegos. En paralelo, Sandro, si te parece lo comentamos ahora, hay declaraciones de un funcionario del Ministerio de Trabajo, que es Javier Aravena. Ojo que hay 2 Aravenas que son noticia en estas horas, no se vayan a confundir. Aldo Aravena es el intendente de 28 de noviembre que se subió al escenario con Pablo Grasso y el cantante de qué personaje lo tomó para la joda, para decirlo ahora, para buscar no repetirnos en las palabras. Esto fue anoche, ¿no? Ese es Aldo Aravena.
Javier Aravena es funcionario del Ministerio de Trabajo, no recuerdo ahora su rango, pero es como el segundo. Sí, secretario de Estado de la provincia. Claro, secretario de Estado está debajo de ministro. Pero hay que decir lo siguiente, cuando renunció Julio Gutiérrez el año pasado, de manera bastante escandalosa, que ya no solo eso es público, sino que lo entrevistamos aquí a Julio Gutiérrez hace un par de meses y se defendió de ese episodio, pero lo concreto es que el gobernador le pidió la renuncia. Bueno, cuando le piden la renuncia a Julio Gutiérrez, Javier Aravena ya estaba de segundo, es decir, de secretario de Estado de Trabajo. Hubo cambio de ministerio, vieron que hubo una especie de acefalía, hubo un par de meses sin ministro de Trabajo, hasta que asumió Ezequiel Verbes, que pasó de un cargo jerárquico en el Ministerio de Economía al Ministerio de Trabajo. Pues bien, el que habló en las últimas horas es ese funcionario, también de apellido Aravena, del Ministerio de Trabajo, en el contexto del reclamo docente. ¿Qué es lo que dijo, Sandro? Lo que dijo este funcionario de la provincia fue: el que no trabaja no cobra. Esto no es una amenaza, es la aplicación del sentido común y el marco legal. Nadie puede esperar cobrar un sueldo sin cumplir su tarea. Así expresó Javier Aravena, el secretario de Estado de la provincia, de justamente del Ministerio de Trabajo, que siempre estas declaraciones son las que ponen en tensión Totalmente. justamente a los gobiernos con los sindicatos. Esto siempre genera más rapidez, por lo general no tranquiliza, digamos. Totalmente. ¿No? Y acá lo que debemos tener en cuenta, por supuesto que la respuesta no está en nosotros, la respuesta está en las autoridades. Y en un conflicto, la respuesta en la dinámica del conflicto está en lo que hagan las asambleas, congresos docentes en adelante, en el devenir empezamos el segundo cuatrimestre con paro, segundo semestre, y bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Pero recojo un punto, corríjanme chicos si me equivoco. Lo que está planteando el funcionario del Ministerio de Trabajo es, sí, lo dice con otras palabras, pero es descontar los días de paro, ¿no? Es decir, día que haya paro, día que no se cobra. Esto ya tuvo su último, este ítem en particular, ya tuvo su último episodio, a ver, juego de memoria, pero habrá sido hace 2 meses y medio. 2 meses, supongamos, que del Ministerio de Trabajo, en realidad del Consejo Provincial de Educación, se hablaba de la posibilidad del descuento de los días de paro. Creo, esto ya es interpretación, que el gobierno, en este caso a través del segundo del Ministerio de Trabajo, plantea el tema, día que no se trabaja, día que no se cobra, claro, de cara a que el segundo semestre empezó con paro, y es una manera del gobierno de decir, ojo, atenti, pienso, ¿no?, en los docentes, diciéndole, atenti, medí bien si vas a hacer paro, si no vas a hacer paro, porque ojo que ahora sí se vienen los descuentos. Ahora sí es porque antes lo habían dejado entrever, pero no se aplicó. Entonces ahora en esta discusión pública y abierta vuelve a aparecer sobre la mesa el asunto del descuento de los días de paro. Si va a pasar, deberá decirlo al gobierno. Hoy estamos 28 de este mes, 28 del mes en curso, 28 de julio, y en verdad creo que los recibos de sueldo ya están liquidados a esta altura del mes. Es decir, los que van a cobrar ahora en un par de días ya tienen el recibo de sueldo liquidado. Entonces, si hay descuentos, quizás se ven en el sueldo del mes que viene. Pero en tal caso, ahí está, otra vez sobre la mesa, la cuestión del descuento de los días de paro. Y vos decías recién, Sandro, de lo que genera rispidez, en los últimos días ha sido bastante más altisonante. El ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, diciendo los docentes trabajan 4 horas. Los docentes de un cargo trabajan solo 4 horas. Cosa que cayó muy mal. Y después cosas más altisonantes como las que dijo Julio Gutiérrez, ¿no? Que vale decir que no es funcionario, pero él mismo lo dijo aquí en estos micrófonos, él dijo que sigue siendo muy cercano al gobernador. Que bueno, ya en realidad fue lo más grueso de los últimos meses, desde las declaraciones cuando acusó a Miguel del Pla y a gente del gremio docente de estar boicoteando y haciendo sabotajes en las escuelas, ¿no? Más o menos hoy resumiendo el panorama. No sé si me estoy perdiendo algo, Nica o no, Sandro, pero por ahí va la cosa, sí, ¿no? Por ahí va la cosa, sí. Y, ¿qué vendrá ahora? Porque no ha retornado de manera normal las clases en la segunda etapa del año, y quizás ahora se replanteará del gobierno provincial la manera de encarar
¿Estas paritarias o se seguirá de la misma manera? Lo último que tenemos... Porque no hubo ofrecimiento. Claro, lo último que tenemos fue audiencias de conciliación de la semana pasada, con ADOSAC por un lado, con AMET por el otro, el gobierno diciendo que en realidad no se incumplió con el acuerdo paritario de principios de año, porque hay una cláusula gatillo vigente, y el gremio docente diciendo, ADOSAC en particular, diciendo, ojo, que era cláusula gatillo más volver a discutir salarios. Ahora queremos recomponer. Claro, queremos recomponer el poder adquisitivo que se perdió. Ese es el punto de puja, ¿no? Sintetizándolo. Sí. Pero bueno, veremos cómo sigue todo. Cambiamos ahora de tema porque tenemos la oportunidad de hacer una entrevista que ojalá sea interesante para ustedes, porque el tema, ojo, el tema es muy, muy grueso. Enseguida vamos con el separador, estimado Brian, pero voy con el título de Nuevo Día. Esto fue publicado el 23 de julio, se conoció la semana pasada. Confirmado, el juicio por el Ara San Juan se realizará en Río Gallegos. El juicio oral por el hundimiento del submarino Ara San Juan se va a llevar adelante aquí, en la capital de Santa Cruz, según confirmó la abogada querellante Valeria Carreras. La causa, que apunta a las responsabilidades, a definir, determinar, dirimir las responsabilidades de los altos mandos de la Armada, involucra a las familias de los 44 tripulantes que fallecieron allí y ratifica la competencia del Tribunal Oral Federal de aquí de nuestra ciudad. Mientras, otra investigación sobre Mauricio Macri, Oscar Aguad, es decir, quien eran ministro de Defensa y presidente de la Nación, y otras autoridades gubernamentales, continúa. Las querellas esperan que el debate público revele nuevas pruebas sobre el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. La abogada Valeria Carreras está en línea de teléfono. Buen día, Valeria. La saludamos en Río Gallegos, en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Un gran saludo para toda la audiencia de Río Gallegos. ¿Usted dónde se encuentra, doctora? En Capital Federal. En Capital Federal. Lo voy a decir, usted corríjame desde ya con toda confianza. Cuando se habla con tecnicismo, querellantes... apoderada de los querellantes, usted es defensora de un grupo de familiares de las víctimas, es decir, de los tripulantes de la Ara San Juan. Sí. La primera pregunta es, ¿es de todos o es parcial su representación? Mira, los tripulantes eran 44. Yo represento a 31 familias que ahora quedaron reducidas a 27 porque en el camino se murieron 3 papás y una madre de tripulantes, ¿sí? Es una querella mayoritaria, date cuenta que es muchísima cantidad. Claro. Después hay otra querella que tiene 3 o 4 familiares más y una con 2 familiares. Pero el número para mí es simplemente eso. Es un número. A mí me da mucho orgullo, mucha responsabilidad, mucho compromiso representar a tantos. Pero si representara a un solo tripulante, a un solo familiar, sería la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque merece cualquier familia y merecemos los argentinos saber la verdad de lo que ocurrió, condenar a los responsables y además evitar que se vuelva a repetir, Esto que vos me preguntás, por ejemplo, tuvo su peso a la hora de tomar, me imagino yo, una determinación con respecto a la competencia de quién iba a intervenir. Y le digo muy rápido, sin palabrerío jurídico a la audiencia. Esta causa se inicia cuando desaparece el Ara San Juan, porque primero no sabían dónde estaba, se hace la denuncia por parte del Estado Nacional en el lugar más cercano a la última, el último informe de dónde estaban localizados. Entonces interviene el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Claro. Allí al año se encuentra el submarino y se tienen las coordenadas exactas. Bueno, sigue Caleta Olivia, al segundo año dicta la primera sentencia de procesamiento, luego la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratifica que los procesamientos eran correctos, pero hace lugar a un planteo de la querella, dice el punto 10 de esa sentencia, del 19 de noviembre del 2020, hace lugar al planteo de la querella de Carreras en el orden de tener que investigar la responsabilidad penal
de quien entonces era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Macri, por ser presidente, quien entonces era el ministro de Defensa, Aguad, y entonces era el jefe de la Armada, Marcelo Arroyo. Esa causa volvió a Caleta Olivia. Respecto de todos los otros procesados, estaba terminada toda la instrucción, la investigación, el recuento de pruebas, etcétera. Entonces se pidió la elevación a juicio oral. Esta elevación a juicio oral cae donde naturalmente la jurisdicción de Santa Cruz indica, que es Federal de Río Gallegos. Y dentro del plazo legal se plantearon por todas las partes, menos por quien te habla, menos esta representación de 27 familiares, se planteó que no era el competente el Tribunal Oral de Río Gallegos, y les voy a decir los motivos. Uno, porque era muy lejos. Otro, porque iban a cerrar el aeropuerto un par de meses. Claro, ahora en septiembre se cierra el aeropuerto hasta diciembre. Sí, pero para ustedes, los patagónicos, los que realmente hacen patria, jamás la distancia fue una excusa. Nunca viajaron calentitos en un avión, siempre tuvieron que sacrificarse, hacer kilómetros por tierra. Yo no podría decir en Río Gallegos, no quiero venir a litigar acá porque es lejos, porque no tengo avión. ¿A usted qué le suena? ¿Le suena a una excusa? Es decir, ¿usted cree, a quién le conviene que el juicio sea en Gallegos? ¿Qué es lo que a usted le hace ruido? No, a mí lo que me indignó fue que se alegue esta excusa de la comodidad para pedir la incompetencia. Pero lo malo, lo peligroso también, es que si se va de tribunales del interior, federales del interior, viene acá a Capital Federal. Y acá en Capital Federal, señores, estamos hablando de Comodoro Pi. Y Comodoro Pi, ya sabemos que es un lugar donde hay jueces, que de día son jueces, a la tardecita se van a jugar al pádel, al tenis con quien fuera el expresidente, a la noche se van a casamientos de altos ministros de la era macrista. Son los mismos jueces que sobreseyeron al expresidente Macri por la causa de espionaje ilegal a estas mismas familias de Lara San Juan, justificando que hubo espionaje por lo siguiente, porque ellas, mujeres, madres y hermanas, eran esposas, no quise decir, esposas, madres y hermanas, eran peligrosas para la seguridad de Macri y o para la seguridad interior. ¿Sabe, doctora? Entonces, hago un punto allí, jueces, permítame hacer un punto, porque ya pasaron 8 años del hundimiento de Lara San Juan, y usted bien determinado, claro, se tardó varios meses hasta saber el lugar exacto donde había sido la implosión, ¿cierto? Pero claro, en medio de todo esto han pasado tantas cosas que todos acompañamos del afecto, del sentimiento, esa tragedia, ¿no? Es decir, todos como argentinos uno se solidariza con esas familias y demás, pero por ejemplo, la cuestión de que Macri espió a los familiares, usted lo dice porque está como abogada siguiendo el tema en la Ciudad de Buenos Aires, pero no es un tema Vox Populi, hay que hacer como zoom y foco ahí para hacer memoria también. ¿Cuándo se reveló esto? Sé que es un punto y enseguida volvemos a la instancia de juicio, pero que Macri, que el gobierno del presidente Macri espió a los familiares. Haga foco sobre ese punto un segundo, si le parece. Quiero contarle a la gente algo muy importante. Todo lo que voy a decir no es mi opinión, es lo que quedó probado y aceptado por la justicia. Punto 1. ¿Cómo se descubre que hubo espionaje a las familias de Lara San Juan? Porque en el 2020, con una intervención, tomó el poder Alberto Fernández, nombra una interventora en la AFI, que era la Agencia Federal de Inteligencia de la Argentina, encuentran los archivos de fotos, seguimientos, datos, quiénes eran los agentes desplegados para hacer el seguimiento a todas estas mujeres. Durante un año encuentran que se había hecho estas tareas de inteligencia. Automáticamente se dan cuenta que no hubo un juez que dio la orden, no había un sentido, no había un motivo por el cual hacerlo, y esto está prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia. Se hace la denuncia y se denuncia en Mar del Plata, ¿sí? Porque todos los seguimientos y los agentes desplegados, 11 personas, sobre estas mujeres, había sido en Mar del Plata. El juzgado de Mar del Plata, el juzgado federal, lo remite a donde estaban todas las causas de espionaje ilegal, que era en el juzgado de Dolores, provincia de Buenos Aires. Allí, ustedes hagan memoria, googleenlo, un juez, el juez Baba, quiero contarlo, soldado veterano de Malvinas, sobrevivió
a la guerra de Malvinas, pero no pudo sobrevivir al ataque certero que sufrió por parte de medios hegemónicos y de todo el macrismo, que le hicieron denuncias en el Consejo de la Magistratura, de todo lo que vos te imagines, no pudo resistir y tuvo que entregar la causa. ¿A dónde la entregó? A Comodoro Pi. ¿Qué sucedió en Comodoro Pi? Lo que nosotros como familiares habíamos adelantado, iba a haber impunidad. La impunidad, ¿cuál fue? Sobreseerlo. Como no podían negar las fichas, los apellidos de los agentes, las fotos, la cantidad de datos personales que habían relevado en un año, incluso les quiero contar que transcribían las conversaciones que tenían en misa, para que ustedes se den una idea, y eso fue parte del material que se encontró. El resto fue destruido absolutamente en las sedes de la AFI antes de entregar el poder. Entonces, doctora, ¿eso es cosa juzgada y ya no se puede volver a investigar? No. Quiero que sepas algo. Nosotros cuando cae en Comodoro Pi, antes del primer sobreseimiento, hacemos un pedido a Naciones Unidas para intervención. Esta querella lo hizo, porque sabíamos que íbamos muertos ahí. Pensá que el juez que lo tenía que juzgar, uno de ellos, eran todos nombrados por él, entonces no teníamos chance. Otro jugaba al pádel con él, otro tenía sus parientes nombrados en el Estado por el expresidente, no había chance. Bueno, entonces fue sobreseído en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Pi, luego en casación, y esta querella es la única que presentó un recurso extraordinario ante la Corte, el cual está en la vocalía 4, desde marzo del 2024. ¿Eso significa que la Corte Suprema de Justicia en algún momento se tiene que expedir por el caso de espionaje? Totalmente. Tiene que revisar lo que nosotros decimos que fue una barbaridad ilegal, inconstitucional. Esta excusa de decir que ellas eran peligrosas no resiste el análisis de las fechas en que se dieron los espionajes. Me tendría que meter mucho en la causa, pero les puedo asegurar que hay elementos contundentes que derriban esa teoría de que eran peligrosas. Doctora, ustedes las conocieron aparte. Doctora, vuelvo a ver, para ordenar la charla, y le pido esto como ser clara y coloquial fuera del lenguaje jurídico. Retomo entonces, a ver, para nosotros como Río Galleguenses es una noticia muy importante decir, ¿cómo que el juicio por el Ara San Juan se hace en Río Gallegos? Es decir, es una cosa realmente llamativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a juzgar finalmente? ¿Qué plazos hay? Y entonces, pasando en limpio, usted, Comodoro Pi, no le confía ni un poquito con todos los antecedentes que acaba de escribir. ¿Qué pasa entonces en Gallegos? ¿Cuál es la expectativa de que se juzgue en el juzgado federal con sede en Río Gallegos? Esas dos cosas. ¿Qué se va a juzgar y qué le parece la sede entonces? La otra opción es la que propuso el fiscal Zárate de allá de Río Gallegos, que dice, acá no es competente. Porque la mayoría, por la comodidad, por el avión, por el aeropuerto, y porque la mayoría de los familiares de los tripulantes y los testigos viven en Mar del Plata y quiere que todo esto se dirima en Mar del Plata. Pero te cuento algo, en Mar del Plata, en los tribunales federales de Mar del Plata, hagan memoria los que son un poquito más grandes en edad, están todavía los tentáculos de lo que era la Marina, que era una de las tres fuerzas de la dictadura, más arraigadas, están en Mar del Plata, con todo lo que ello significa. La división de inteligencia de Mar del Plata era feroz, han puesto hasta jueces, el juez Hoft, muy, muy conocido, todavía tiene esos tentáculos. A nosotros no nos da garantía que sean unos tribunales imparciales, como sí hemos advertido que lo fueron en Santa Cruz, en Chubut, cuando nos tocó Comodoro Rivadavia, en Dolores, provincia de Buenos Aires, cuando los tribunales federales no están cooptados, no estaban manejados, manipulados por el poder central de este espacio político, en ese momento era Macri, entonces tenemos una chance no de que nos den la razón, que nos escuchen en un pie de igualdad. ¿Por qué digo en un pie de igualdad? Porque obviamente en la querella de los tripulantes del Ara San Juan no tenemos medios en absoluto para poder movilizar, no tenemos padrino político, no tenemos contactos, todo lo que tienen los otros, ¿se entiende? Y para la pregunta tuya, ¿qué se va a juzgar? Se va a juzgar lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, hasta dónde llegan esas responsabilidades, especialmente respecto de 4 altos mandos que ya tienen procesamiento para delitos que van entre 5 y 7 años de condena firme. Esto es el titular del Comando de Fuerzas Submarinos, Villamil, el titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, López Maceo, la persona que firmó la zarpada
y la limitación de que no podía ir muy profundo porque no estaba en condiciones el submarino, el capitán Alonso, el capitán Correa, que fue el que recibió los primeros llamados durante 7 horas antes de la última llamada, que es lo que nosotros decimos, ¿qué hicieron con esos llamados? No era para saludarse, llamando a un celular en esas altas horas de la madrugada, informando que había un principio de incendio a bordo. Obviamente estaban pidiendo ayuda, pero de eso no hay registro grabado, solamente tenemos la palabra del capitán Correa, que incurrió en un par de contradicciones y por eso también quedó procesado. Nosotros también apuntamos a que en este juicio oral, que ustedes saben que es reproducir todo lo que se hizo en instrucción, ahí van a haber casi, estimo yo, 70 testigos desfilando por Río Gallegos, ahí que se saquen las caretas, que pese la conciencia, que recuperen la memoria y seguramente vamos a tener muchos más involucrados. Doctora, también, buen día, Héctor le habla, y también en esto van a entrar a ser juzgados. ¿Qué pasó con los altos mandos de la Armada? Hasta donde uno sabe, muchos los pasaron al retiro o muchos fueron becados, por así decirlo, o premiados con seguir la carrera naval en Washington, en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, mira, eso sucedió. Por ejemplo, me viene a la mente el capitán Balbi, que es alguien que tu audiencia va a recordar, que era el vocero, el que decía todos los días. Exacto. ¿Se acuerdan que estaba toda la Argentina mirando pendiente qué pasaba con el submarino? Y él decía, tienen víveres para 15 días, pero era tan ruin el mensaje que se daba, que no se explicaba que en un submarino no hay oxígeno. Entonces, ¿yo para qué quiero 15 días de alimentos si no tengo 3 horas de oxígeno? ¿Se entiende? No había posibilidades de supervivencia, a eso voy. Esa persona, como vos mencionabas, en el gobierno de Alberto Fernández, que yo creí que iba a dar un apoyo absoluto a la causa para encontrar más responsables, y la verdad, hay una verdad que todavía no se ha dicho y espero que salga a la luz, no hizo nada, al contrario, lo premiaron con un nombramiento en Washington como agregado naval, ¿no es cierto? Pero no solo con eso, promovieron a un montón más de otras personas. Te cuento que el año pasado, cerca de abril, me entero que se va a dar una condecoración, una medalla, con un acto en el edificio Libertad, de acá de la capital federal, a quien era en ese momento del hundimiento del Ara San Juan, Marcelo Esrure, el jefe de la Armada, quien yo tengo investigado por esta causa. Bueno, hicimos unas presentaciones en el Ministerio de Defensa, hicimos una movida en la prensa, y ese acto con esa medalla se suspendió, porque parecía un insulto a los familiares de los tripulantes, ¿se entiende? No se puede condecorar. Claro. Después también lo que tuvimos durante el gobierno de Alberto Fernández fue un simulacro, ¿no? Fue un tribunal de guerra que los juzgó y les dio, por ejemplo, escuchen esto, por 44 muertes, a uno 30 días de arresto, a otro 45 días de arresto, y destituyó a una sola persona, al capitán Villamire. Nos parece poco, se hizo este tribunal de guerra a puertas cerradas, no pudimos participar los querellantes, las familias, es decir, esta causa, como bien decían recién ustedes, el único apoyo con el que cuenta, ¿sabes cuál es? El de la gente, el del pueblo. Yo a veces voy por la ruta y veo un auto que tiene el sticker del Ara San Juan, o veo ploteado un camión con el Ara San Juan, o voy a un lugar, yo voy mucho al interior, lo amo, y encuentro una escuela con el nombre de un tripulante, o un cartel recordatorio, o me mandan una invitación, por ejemplo, les quiero contar que estuve en Cañadón Seco, una comunidad que no llega a ser localidad de allí de Santa Cruz, en donde a los 5 años del hundimiento hicieron una réplica del submarino, y yo fui hasta allá porque me pareció un gesto tan hermoso, pero son gestos que vienen de la gente, ¿se entiende? No hay una decisión política de ningún espacio político que diga, tenemos que llegar a la verdad, tenemos que evitar que esto se replique, que esto se repita, que esto quede absolutamente impune. Y tenemos otro enemigo, ¿no? Que es el tiempo. El tiempo, yo digo que es el socio del olvido, y el olvido es el cómplice de la impunidad. Doctora, así que si nosotros seguimos que pase el tiempo, se va a olvidar la causa y va a quedar hundida
junto con el submarino. Doctora, desde ya que vamos a seguir de cerca el tema, hoy por hoy cerramos esta entrevista con una pregunta de mi compañero Sandro Díaz. Le hago una consulta. ¿Cómo es el estado de ánimo de los familiares? Usted que tiene contacto recurrente, ¿qué es lo que esperan? ¿Cómo han pasado 8 años? Mira, esto fue en 2017 y sí, te se cumplen 8 este año. Te va Mira, deteriorando. es cíclico. ¿No? Es cíclico. Yo ya cuando empezamos la charla te dije que se me murieron 4 familiares. Es cíclico el estado de ánimo. A veces bajan los brazos muchos. No damos más, doctor. Esto nunca lo vamos a resolver. Y otros los apoyan, porque yo tengo grupos de familia. Entonces, en esos grupos dicen, no, vamos, tenemos que seguir, tenemos que insistir, es por nuestros hijos, es por los hijos de sus hijos. Y entonces se van dando ánimo mutuamente. Cuando cae uno, los otros lo levantan y así. No puedo pedir que paren sus vidas por esto, porque no sería lógico. La vida sigue, porque vos sabés que el guardapolvo del colegio hay que seguir planchándolo, la comida hay que hacerla, la vida te va empujando a seguir, ¿se entiende? La tarea diaria. Y también se sigue con la causa. Tal vez no como antes, que el primer año se movilizaban a la base naval de Mar del Plata, se movilizaban a la comisión bicameral de acá de Capital Federal, porque las familias tenían una vida y hay que continuar con esa vida, pero sí conectados absolutamente todo el tiempo. Le agradecemos, doctora, su tiempo y desde ya que, bueno, estaremos, si a usted le parece, en comunicación de cara al juicio, que será una instancia realmente muy importante aquí en Río Gallegos. Así será y estoy yo muy agradecida a ustedes por el espacio. Un gusto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Valeria Carreras es apoderada, fíjense ustedes, ¿no? Para precisar, 27 familias, eran 31, pero han fallecido algunos de los familiares de las víctimas de la guerra de San Juan en este tiempo, ya casi 8 años. 8 bueno, años ya. 27 de 44, ¿no? Sigue siendo, por supuesto, un número mayoritario. Ella como abogada defensora de esas familias que han perdido a sus seres queridos allí en lo que se presume. Digo, veremos qué dice la justicia y hasta dónde se llega a revelar esta verdad. Bueno, de la implosión de la guerra de San Juan, aquí en la costa santacruceña, ¿no? El lugar más cercano, por eso se había elegido la sede de Caleta Olivia, podríamos decir límite Santa Cruz Chubut, para ubicarnos más o menos en, si miramos hacia el mar argentino, hacia el océano Atlántico. Pues bien, ya casi 8 años de un tema que bien lo decía la doctora, ¿no? Si se hará justicia y qué se revelará de todo lo que sale en un jucio oral y público. ¿Querías decir algo, Nica? La fecha del inicio nos están diciendo... no, todavía no, acá no tenemos precisado. Le mandamos un saludo a... No la dio la doctora Carrera, de decir, no. Pero le mandamos un saludo al señor Walter Díaz, de fotógrafo. Ha sido fotógrafo de tela, también es fotógrafo, no me acuerdo ahora de qué agencia, pero también es trabajador municipal. Es un saludo grande a Walter, que nos estaba escuchando, que nos dice muy buena la nota con la doctora Carreras. Claro, lo que se definió es la sede, ¿no? Sí, la sede que es aquí la sede del Juzgado Federal Río Gallegos. Cuando haya más precisiones de fechas y demás. Sandro, ¿querías apuntar algo? Sí, esto, hablar con la abogada que te hace entender un poco por qué es importante, porque uno pregunta por qué es importante, ¿no? Sí. Y ahí te das cuenta, digamos, por qué... Los teje y manejes que se hacen en la justicia argentina, se siguen haciendo en la justicia argentina, ¿no? Porque llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué es en Río Gallegos y de repente... Y no en Mar del Plata. Sí, y por qué puede convenir, en este caso, a las familias de las víctimas esta situación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también uno dice eso y después el resultado puede ser otro. Claro. Pero me quedo con algo que dijo un título, la vida te va impulsando a seguir, ¿no? Esto de las familias, ¿no? Yo no le puedo pedir que paren sus vidas por la causa. Y debe ser es muy gigante, digamos, la situación. Es muy complicado. Básicamente están haciendo un juicio al Estado. Sí, es un juicio al Estado. Un juicio al, digamos, al lo que sería el Ministerio de Defensa de la Nación, ¿no? O al organismo máximo de las Fuerzas Armadas de un país. Y no es para nada fácil. No es para nada fácil. Fue una noticia mundial. Exacto. Y esto de que vos decías también, ¿por qué no en Mar del Plata? Claro. Y después, cuando escuchamos a la abogada, ¿por qué no en Mar del Plata?
por todo el juego de intereses que todavía sigue habiendo en la justicia de parte de una fuerza armada como es la Marina, o la Armada, como la quieran llamar, y también los juegos de intereses que siguen teniendo actores que todavía están en la política, en el caso de Macri y de todos sus personeros que fueron parte de ese gobierno. Y también la bronca que te da, ¿no? Yo lo había visto, lo había leído, me había olvidado de este nombramiento o de esta distinción en Capital Federal y como a muchos se los premiaron, ¿no? Sí, es un poco absurdo, digamos. Un poco absurdo, ¿no? Y de eso también que decía la doctora Carreras, el tema que quizás mucha fe se tenía que en el gobierno de Alberto Fernández iba a hacer algo respecto a la causa de la San Juan, pero realmente no se hizo nada, ¿no? Como muchas cosas no hizo, ¿no? Bueno, interesante entrevista con la abogada Valeria Carreras, tema que ponemos en agenda. Bueno, Sandra, lo venías trabajando hace unos días ya. Lo vamos finalmente, a seguir. Totalmente. Yo me animo a decir que va a ser uno de los temas importantes de los últimos meses. Cuando suceda acá, Sí. va a copar la gente. Sí, va a copar la gente. Así es. Bueno, estaremos atentos a las presiones de las fechas, ¿no? Por lo pronto se supo la sede es el Juzgado Federal con sede aquí en Río Gallegos. La doctora Yañi era que entendía en la anterior, cuando fue en Juzgado Federal de Caleta Caleta Olivia. Así es. Bueno, vamos con ronda de oyentes, si les parece. Hay un picadito, porque hay temas de consigna y temas que no. Nos apunta el Pela, le mandamos un saludo. Sí, ritmo picadito era un tema de Sebastián. ¿Cómo se llamaba? Perdón. Ritmo picadito. ¿Es un pedido musical el tuyo o no? Estás mirando a Brian. Igual No, porque lo miro porque es rápido. ¿Picadito qué es? ¿Es como modito chiquito? Sí, no, un tema de Sebastián. Vos querés irte a una Navidad del año 90, ¿no? Más o menos. ¿Casa de quién? No, casa Me imagino reunión familiar. A mí me recuerda la casa de mi abuela Ángela, que en paz descanse. Mi abuelo Picho, que goza de buena salud. Y en los... Claro, sería año 90, 91, claro, 92. Sí. Y cuando había cumbia de Navidad o de Año Nuevo, eran todos mucho más jóvenes. Exacto. En mi caso era un niño. Sonaba esto. ¿A vos a qué te recuerda? No, recorría casa. ¿Ya salías de gira en ese entonces? Sí. ¿Con qué edad? 8 años. No me quemé. Pero convengamos que vos estás hablando por tu propia cuenta. O sea, estás yendo solo hacia ese lugar. Sí. Nadie te está induciendo. Pero esto en ambiente en ambiente pero este es incisivo. Esto en ambiente tipo navideño. Navideño. Yo pensé que era tipo no. Tampoco soy Mr. Fiesta. Un sábado común. No, pero igual eso se acostumbra, ¿no? Tipo navideño, va a recorrer a la casa del tío, a la casa del amigo, más si viven cerca en el barrio. Y más en aquella época, año 90, no había un after en el 90. El after era en la casa de tu abuelo que se acostaba a las 9 de la mañana, digamos, pero no se llamaba after. El abuelo capaz se acostaba a la 1. Y ahí, pero el otro día tenía que hacer asado. Y truco, ¿no? Truco. Sí, truco. Pero ¿quién se quedaban? Los más chicos de la familia, el amigo que llegaba, el tío piola. Bueno, está el tío borracho, bien lo sabemos. Claro. Los primos. Estaba durmiendo en la mesa. Esas cosas. Sí. El tío borracho es como... No falta. Claro, el condimento. No falta, sí. El estereotipo del tío borracho, que es una verdad, ¿no? Tiene mucho de verdad. Y suena esto de fondo siempre, ¿no? Mirá para allá, preguntale a él, él sabe. ¿Cómo se llama la canción entonces? Yo la conozco como Ritmo Picadito de Sebastián. Ritmo Picadito de Sebastián. Sí. Todo esto porque yo recién dije que iba a ser un picadito de mensajes. Sí. Bien. El modo aleatorio de este programa tiene su... La IA. Claro, no es la IA. Inteligencia artesanal. Es el otro término. ¿Vieron que se está popularizando ese término? Sí. Inteligencia artesanal para pelearle a la idea de la inteligencia artificial. Claro. Nosotros en este momento vamos por lo rudimentario y artesanal, por si tenían alguna duda. Ojalá que la realización del juicio de Lara San Juan habilite la instalación del tema de la defensa nacional, el vaciamiento del territorio y la ocupación de países extranjeros en la Patagonia. Esto opina el Pela, que deja su mensaje.
Además nos plantea, hay que hacer un gran homenaje a la memoria de Fernando Alturria. Bueno, justamente abríamos el programa, Nica lo hacía en el momento de los títulos, sobre el fallecimiento de este veterano de guerra el último sábado a la mañana. El último adiós fue ayer en el cementerio de nuestra ciudad y de hecho dimos la noticia, en realidad la familia pidió una cadena de oración el jueves por la mañana y eso es lo que nos alertó a todos de que su estado de salud había llegado a una etapa de lo que finalmente fue el desenlace, ¿cierto? Es decir, un fallecimiento muy abrupto por un desmejoramiento muy fuerte de su salud en muy poco tiempo. Nos apuntan también, ¿qué negocio se habilita en la provincia a países extranjeros? ¿Con qué cláusulas? ¿Con qué sedes judiciales? ¿Por qué se permite que embajadores extranjeros hablen de nuestro territorio como si fueran baldíos? Estimo que esto tiene que ver con Mr. Lamelas, o Lamelas, como ustedes prefieran, que es el futuro embajador estadounidense en Argentina. Digo futuro porque todavía no llegó al país, ¿no? Habló desde Estados Unidos y dijo toda una serie de cosas la semana pasada. Malvinas Argentinas, Santa Cruz Argentina, Patagonia Argentina, Antártida Argentina, Mar Argentino, Fuerzas Armadas Argentinas. Hay que volver a hablar de geopolítica, es lo que cierran el mensaje. Luego, aquí nos apuntan también, esto es a través del streaming, el oyente cuyo seudónimo es Décimo Nivel. El presidente va a vetar el aumento a los jubilados porque, entre comillas, ataca el presupuesto nacional, pero le quita las retenciones al campo, uno de los sectores más ricos y reaccionarios de la sociedad. No me anoten para el concurso, solo estoy opinando, muchachos. Bueno, le dejamos un saludo a él o la oyente. Supongo que como es Décimo, tiendo a pensar que es un varón, ¿no? Porque su seudónimo es muy partícipe masculino, no femenino. En las redes de Nuevo Día, siempre aportando. Bueno, agradecemos en este caso su mensaje. Luego vuelvo al 51 60 51, donde tenemos mensajes que entran también vía WhatsApp. Buen día. El chiste, esto es la consigna, ¿no? El chiste es bueno cuando nos reímos todos. Ese es el criterio de Judith Hernández 355 para decir, bueno, ¿cuál es el límite de los chistes o de las jodas? Esto de que, bueno, anoche el cantante de qué personajes hizo un combo de chistes y quedó para el cachetazo del intendente Río Gallegos, tema con el que abrimos el programa, en un audio y un video que ha sido viral en las últimas horas. Me parece un buen criterio, el de Judith, con todo lo opinable que puede ser esto siempre es, el chiste es bueno cuando nos reímos todos. Es muy buena esa, me gustó. Aparte es como si le están haciendo un chiste a uno y si esa persona se ríe, es como avalás, bueno, bien, ¿no? Como bien, me da risa. Hay veces, de hecho me ha pasado, cuando te da risa lo que te dicen, por más que te lo estén diciendo a vos, es como un buen chiste, ¿no? Bueno, esa es otra interesante discusión, que es el saber reírse de uno mismo. Digo, sí. Otro tópico es el saber reírse de uno mismo. Porque si lo tomas muy literal, obviamente te vas a ofender, ¿no? Obvio que si te tiran 10 chistes, como te están haciendo bullying. Eso se llama bullying. Claro. Y esa palabra que hemos adoptado en los últimos, ¿qué diría? 10 años, ¿no? Que se empezó a hablar del concepto de bullying. 15 años tal vez si los tiramos un poquito más, pero no mucho más en el tiempo. Estuvo el móvil de nuestra radio, en realidad de la web, el Diario Nuevo Día, en sus redes sociales. Juli Quirós estuvo en la marcha del Frente Sindical. La transmisión tiene ya más de una hora. Ustedes pueden allí ver lo que pasó y sobre todo escuchar los testimonios. Lo comentamos hace un rato en el bloque de, llamémoslo, pujas salariales, conflictos sindicales y demás. Claro que están los 72 horas de paro docente, iba a decir 72 días de paro docente. Podría ser un error o un acto fallido, ¿no? ¿Qué dice el flyer del Frente Sindical? Basta de ajustes a los abuelos, basta de persecución y corrupción en el PAMI, paritarias libres y acorde a la canasta básica, no al desfinanciamiento y cierre de los organismos nacionales. Y en negrita, subrayado, ni despidos ni privatización en ICRT ni en vialidad. Y esta marcha también es por salario y por trabajo. Allí están los testimonios recogidos por nuestro móvil. De hecho, ya hay una nota en la web, en el diarionuevodia.com.ar, actualizamos información de los últimos minutos. Marcha del Frente Sindical, comillas, este pibe, en alusión a Jairo Guzmán. Y el mensaje a otros sindicatos, ya que, otra vez comillas, no alcanza con aplausos en redes sociales. Hoy, ATE Santa Cruz, trabajadores de ICRT, docentes, gremios estatales realizaron esta movilización en Río Gallegos, marcharon desde el Ministerio de Trabajo hasta la sede del PAMI en rechazo a las privatizaciones
en defensa del empleo estatal y exigiendo mejoras en la salud pública. Si ustedes quieren conocer todos los detalles, está abordado en eldiarionuevodía.com.ar. De hecho, en la nota pueden acceder al link con los testimonios que recogió el móvil en la calle con Juli Quirós. Siendo las 11:56, lo adelantamos hace un rato. Che, ¿nadie va a rapear? No. Vamos con la noticia nomás. Vamos a los hechos. Ayer se presentó, ahora hablando en serio, ¿no? Porque es un tema súper interesante. Ayer se presentó un trabajo documental de un registro histórico de los inicios del hip hop en Río Gallegos. Vos estuviste ahí, Sandro. Sí, estuve ahí. Había mucha gente, de hecho... ¿Ah, sí? Había mucha gente. Eso fue bastante particular. Pero, ¿qué tipo de público? ¿De edades varias? Muchas generaciones. Habían... Papás y hijos. Exactamente. Ser, ¿no? Habían adolescentes, habían jóvenes y también adultos. De hecho, estaban los que están en el registro, son personas de 40 años alrededor. Claro, por eso te decía papás e hijos. Exactamente, ¿no? Sí. Y gente que de hecho me comentaban los directores que ya no se dedica a la música o está muy alejada, pero vino para decir, che, estoy ahí, yo participé de eso, me copa. Algunos se habrán encontrado, ¿no? Más que de algunos, ¿no? Exactamente, y me llamó la atención eso que vos apuntás, lo transgeneracional. Sí. Habían que llenar un formulario para participar de este evento. Había que cargar tus datos para no perder tu asiento. Toda esa gente fue la que se registró y vinieron más personas. Mirá. Y de hecho este evento iba a ser el sábado, pero con todo lo que pasó con la tragedia de la ruta 3, se pasó para el domingo. Eso no afectó a la participación. ¿Cómo estaba el principal o el mentor de esto, que es Agustín Copa? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estaba la interacción con el público? Estaba bastante tranquilo. Justo participó otro chico, Daro, que es uno de los primeros raperos de acá de la ciudad de Río Gallegos, que ahora solamente hace música electrónica, se dedicó a otra cosa totalmente distinta. Pero estaban ellos dos que eran como... yo de hecho los vi, les tomé una foto y... porque previo a a la transmisión del documental había un DJ pasando música y habían algunas cosas expuestas, por ejemplo, cassettes viejos de los primeros que llegaron a la ciudad de Río Gallegos. Había como una vidriera. ¿De los primeros? De los primeros cassettes que llegaron a la ciudad de hip hop. ¿Cassette de hip hop? Los Sí, primeros que exactamente. llegaron. ¿No te acordás alguno de...? Y había justamente de rap chileno y también de rap under o cositas emergentes que les enviaban de Buenos Aires a Río Gallegos, todas distintas personas que eran allegadas, ¿Cómo digamos. se llama? ¿Habría algo de MC Hammer, toda esa gente? Exactamente. También estaba Yacimel. Sí, Yacimel. Exactamente. Recordado como uno de los primeros, pero era como que después te daba un poquito de vergüenza decir que... de hecho, en el documental lo dicen. Era como así, nos gustaba, pero te daba un poco de decir... Las cosas de la vida, ese tema ese... Y digamos que era como era lo más popular del momento, digamos, ¿no? Pero no era como diciendo, yo voy a la escuela y decir, yo escucho Yacimel. Nadie decía eso, digamos, si no justamente te hacían bullying. Sí, no, tal cual. Y hablan un poco de eso y muestran cómo nace el hip hop en Río Gallegos y vino muy enlazado con el hardcore, la música pesada que era muy popular acá, pero había algo de que se enlazaba, digamos, porque a nivel nacional también pasaba lo mismo. Y entonces por eso entiendo que vos llegaste al hip hop chileno o escuchaste alguna vez, porque tu juventud fue parte de escuchar música pesada argentina, digamos. Claro, es cierto, en su momento había una vinculación entre el hardcore, que es un rock pesado, bastante podrido, así el sonido de guitarra, es como un punk más distorsionado, pienso en el público no rockero, ¿no? Más rápido y más distorsionado. Y había mucha banda de hardcore que empezaba a frasear en las canciones, es decir, a tirar frases, es decir, como el fraseo del hip hop, como rapear, pero arriba de una base musical de rock fuerte, hardcore. Claro. Y ahí se mezclaban los géneros. Ellos decían que, de hecho, las primeras bandas que empezaron la primera banda que vino acá era una banda así, digamos. Si no me equivoco, era de Santa Fe. Y vino la primera banda de hip hop al fines de los 90 de acá a Río Gallegos, eran 3. Y lo retratan en el documental, lo comentan.
Y eso fue como lo primero, pero antes a eso había mucho fanzine, que fanzine es como una revista, le cuento a la gente, que es un diario, papel chiquitito, que lo puede hacer cualquier vecino y que le dedica la información que quiere dedicarle. Claro, y en general ha habido fanzines manuscritos, es decir, hechos a mano o de manera muy rudimentaria y después se sacan fotocopias. Exactamente. Es decir, es una revista muy manual, muy casera, y en los en los 90, pero segundos 90, principios de 2000. Divulgación popular. Claro, y había muchos fanzines en gallegos como en tantos otros lugares, ¿no? No era una revista súper profesionalizada, sino un fanzine hecho fan de la palabra fanáticos y sin de la palabra magazine, que en inglés es revista, es decir, como una revista de fans. Y bueno, ahí podías tener como cosas muy especializadas. En un punto el fanzine tiene como marca de autor, ¿no? Exactamente. Si tiene la marca del autor de su hacedor. Exactamente, y hay uno que se llama Ren y Stimpy, como el programa... Los dibujitos animados. Exactamente, de los 90, de MTV, si no me equivoco. Sí, lo pasaban en TV. Y había uno que se llamaba así, que era de la ciudad de Río Gallegos, y ese fue el que empezó a dejar la huella... de decir, che, miren, está esta música, se llama hip hop, muchos galleguenses lo veían a través de la película, entonces buscaban información como podían y repartían este fanzine. Y había otros también fanzines, uno de ellos es el bajista de Las Trampas de Lili, Pato. O Gerardo, tiene muchos sobrenombres y nombres. Y él también fue parte, de hecho sale mucho en el documental. Y vos decís, pero él no es el de Las Trampas de Lili, sí, pero antes hacía hip hop o militaba esta idea de decir, che, escuchen esta música. Cuando en su momento en los 90 era hoy en día es re popular, de hecho es el mainstream. Vos cambiás de radio y están escuchando hip hop o música urbana o trap. Pero en ese momento era muy chiquitito, era la gente que eran un par que se juntaban en una plaza y se daban cuenta por cómo se vestían o por distintos intereses que se identificaban entre ellos. Mira, vos es precisamente eso último que vos decís, cómo se vestían o se juntaban en una plaza. Pocas veces acá en Gallegos se los veía, ¿no? Muy pocas veces. Pero yo recuerdo haber estado en la vecina ciudad de Punta Arenas y en el 93, y me llamó la atención precisamente eso que vos comentás, chicos cargando un equipo de música al hombro, pero parecía una escena de un barrio del Bronx de Estados Unidos, con los equipos y juntándose en una plaza. Todo con una vestimenta muy particular, pantalones anchos. Eso lo vi en el 94-95 en Caleta Olivia, Punks con la cresta. 94, Sí. Estamos hablando de hace 30 años atrás. Y el equipo de música me remetía a lo mismo, ¿no? ¿Viste? A una película yankee. Vos sabés que ellos, de hecho, en el documental hablan de un artista de acá de la ciudad que hacía eso en su momento y que te llamaba mucho la atención, digamos, tipo, ese chabón realmente escucha hip hop y anda con el equipo acá. Sí. Y no me va a salir el nombre, pero... lo recuerdan y hacen un lindo repaso con esa gente que se animó y que hoy en día eso es re popular y que de hecho puede llenar un auditorio del complejo cultural, que de hecho se va a seguir estrenando este documental. La serie documental se va a estrenar en Caleta Olivia, el segundo capítulo, porque es de la zona norte del país. Se tomaron un trabajo muy grande. Ahora, una cosa, Sandro, ya están todos los episodios hechos y resueltos, hoy algunos como en producción, y lo que se hizo ayer es un estreno de una primera parte. Están en producción, pero solamente la última etapa de edición, y este año se van a seguir estrenando los demás capítulos. ¿Comentaron algo de dónde se va a poder ver, además de estas presentaciones oficiales? La presentación oficial ayer fue en el auditorio Luis Villarreal del Centro Cultural Santa Cruz, es decir, un lugar, un escenario de renombre dentro del circuito cultural de Río Gallegos, poder presentar el primer capítulo allí en ese ámbito, ¿no? Pero después me imagino que se va a divulgar de otras maneras. Hoy en día nos pasamos el link de YouTube, lo que sea, y vamos mirando las cosas así. ¿Algo de eso se adelantó o todavía no? Lo que nos han comentado es que los realizadores, Nicolás y Daniel,
que ellos quieren subirlo a YouTube y que esté disponible toda la serie, pero como también está en producción, quieren esperar a que esté completa, digamos. Claro. Pero también la idea es generar eventos y que la gente se concentre ahí y que romper con esto de lo virtual, ¿no? Como generar este tema de que la gente se conozca. Ellos quieren que sea un evento de donde la gente se salga de la casa. Está bueno. Lo han logrado, al menos en el primero. Ellos tienen la esperanza de que se vuelva a repetir. Y había una linda pantalla, una pantalla LED y un buen equipo de sonido, entonces se apreciaba mucho mejor. No era un proyector. Y se escuchaba muy bien. Y queda la sensación de reivindicación a esa gente que se animó a traer esa música que era muy alejado, porque Río Gallegos es una ciudad muy punk, digamos, es una ciudad muy... Estaba dividido entre punk y, por así decirlo, la gente del heavy metal. Claro. Exactamente. Y hasta disruptivo, se puede decir, ¿no? Lo hemos comentado hablando de recitales, viejos recitales de Río Gallegos, que ahora en los festivales se mezclan todos los géneros. ¿Querés comentar algo, Juli? Que venís de la calle, ¿no? ¿Seguro? ¿Qué es un regalo esto? Para que lo cambien. Bueno, muy bien. Acaban de llegar nuevo equipamiento. Para escuchar mejor. Exactamente, para escucharte mejor. Me encanta los nuevos auriculares de Radio Nuevo Día. Recibimos 3 pares de auriculares. Sí, pero son inalámbricos, me parece a mí. No, me parece que tiene cable. Sí. Okay. Ha sido medio complicado, sería así. Sí. Brian está feliz. ¿Ya lo está usando? ¿No? No, todavía no. Esos son de él. Ahí está. Bueno, acá en el streaming pueden ver ustedes la caja de los auriculares. Che, se ven bonitos, ¿eh? Sí, están lindos. Bueno. Che, y TN, mientras tanto, TN sigue descubriendo la nieve. ¿Qué pasó? ¿Qué estás mirando? Paula Bernini sigue descubriendo que en la Patagonia hay nieve y hay escarcha. ¿Cómo se llama la periodista? Paula Bernini, quiero ver. Muy... Sí, ella se hizo muy famosa el año pasado por el caso Loan, ¿no? Sí, según una especie de saga y mucho de su vida personal metido ahí en la, cobertura 24/7. ¿En la pandemia? Del caso Loan. En la pandemia también. No lo recuerdo, tengo más fresco el recuerdo de Loan. Recorría la Argentina con un colectivo de TN. Estuvieron acá también. Es cierto. Sí. Bien, bueno, en este momento están, ¿qué dice? La ruta 22. Hasta el último rincón del país. Ah, claro, es un segmento que van viajando. Sí. Están en Neuquén, en vivo y en directo. Bueno, nada, le falta un trecho para llegar acá, pero si vienen, no sé, ¿son bienvenidos, me imagino, no? Yo creería que sí. Está bien. Pero no te cae muy bien, tengo esa impresión, digamos. No, que esa típica mirada que tiene el medio, ¿no? Tiene, ¿no? Porteños desasnándose que en la Patagonia nieve. Porteñocéntrica, decís. Sí, porteñocéntrica. Sí, pensaba, son las 12:09, muchachos. Entramos al bonus track así como sin darnos cuenta. No sé si lo tenés pensado, tampoco te quiero complicar, Sandro, pero hablando de los orígenes del hip hop, ¿con qué podríamos cerrar el programa de hoy que tenga más o menos que ver con eso? Yo tengo un tema, pero todo esto es gusto discutible. De hecho, recién sonó de fondo, pero solo de fondo. Si tuviera que elegir un tema, sé que no era, ojo que no era lo más popular, no era lo más popular. ¿Cómo llamaban el grupo de hip hop que escuchamos antes, los chilenos? Se me fue. Tiro de Gracia. Bueno, en MTV veíamos a Chancho en Piedra, que Chancho en Piedra tenía cosas raperas, pero era más rockero. Buen nombre. Me da un poco de risa, pero banco. Sí, Chancho en Piedra lo he escuchado, sí. Y después... Parece una frase en cordobés, no sé. Si es por gusto personal, pero por eso digo ¿sabes que qué es significa absolutamente Chancho opinable. en Piedra? No me sirve. Chancho en Piedra en Chile se les dice a una especie de... como salsa que se prepara tipo chimichurri, pero lleva otros condimentos que sirve para adobar o para meterle a las carnes. En un estribillo de Chancho en Piedra dicen "Yuta que es linda mi tierra". Mirá. Y nosotros, como el chilote estaba en la punta de la lengua, Sí. Copa América año 91, ojo, todo esto son pecados de juventud. Yo no dije nunca más chilote, hace 30 años que no digo esa palabra. Mirá, Como insulto. Un insulto. No la dije nunca más, era una puteada de barrio, ¿no? De los amigos Sí. del barrio. Y claro, veíamos, esto es Chancho en Piedra. Cuando veíamos, ahí está sonando de fondo, cuando veíamos en MTV, había un videoclip donde ellos estaban como mirando la tierra de lejos y decían, el estribillo decía, "Yuta que es linda mi tierra". Y nosotros nos burlábamos. Qué tontos de nosotros, digamos, de cosa xenófoba de manual, muy básica. Pero uno con los años se aprende. Pero estaba muy marcada esa rivalidad también. Es decir, si bien el hip hop chileno ingresó acá y ayer se registró en el documental, había todavía una cosa de xenofobia fuerte, de rivalidad.
que se mantiene ante hoy. Cuando juega Argentina-Chile por eliminatoria de Sogo o algo así, ¿cuánto le quieren ganar ustedes? Sí, siempre por goleada. 14-0. Claro, siempre 16-0. Ponele. Sí, y uno tontamente se sigue poniendo contento por esas cosas. Sí. Siempre hay una cosa media extraña porque todos tenemos alguna relación familiar o algún vínculo familiar con gente del país vecino. Mirá, totalmente. Sí, yo lo pude comprobar eso igual, que no tan solo es de acá, de acá de Río Gallegos, pero si uno lo por charlas que uno tiene, por ejemplo, la gente que vive en parajes o ciudades de emisiones muy cercanas a Brasil, y ahí pasa lo mismo, cuando se habla de fútbol con Brasil. Claro. Se arma esa... Cuando Argentina salió bicampeona de la Copa América, vieron que Argentina es actual bicampeona de la Copa América. Sí. Ganó las últimas 2 ediciones. Eso no pasaba hace 35 años, muchachos. Sí. Medio que veíamos la Copa del Mundo casi en blanco y negro, hasta que llegó la escaloneta. Ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Es la normalidad. Totalmente. Pero cuando Argentina fue bicampeona de América, con el Coco Basile de técnico, año 91-93, si mi memoria no falla. Sí, 91 en Chile, 93 en Ecuador, si no me equivoco. El festejo de los río galleguenses que salimos desde, en ese momento era Roca y San Martín, había nevado, estaba todo perfectamente congelado, patinábamos. ¿Saben a dónde fue? Al centro chileno, a cantarle a los chilenos en la cara que habíamos sido campeones de la Copa América. Por eso digo lo de la xenofobia muy marcada. Muy ¿no? marcada. Bueno, unos años después empezó a llegar, en este caso, el hip hop chileno a Argentina. No digo que lo escuchaba todo el mundo, no, era cosa, vos bien lo describías hace un rato, era un puñado de personas, pero los del palo, digamos, los que sabían. Sí, totalmente. De hecho, se lo recomendaban a través de fanzines y demás. Recomiendo mucho estar atentos ahí a las redes sociales de Raíces, el documental, en Instagram. Y ellos van a tirar las novedades de próximas presentaciones, próximos eventos. Y vayan que va a estar bueno. Y de hecho se emocionó uno de los participantes que estuvieron en el documental, que fueron entrevistados, se terminó emocionando porque, claro, o sea, eso fue hace mucho tiempo, en el final de los 90, hoy en día son otras personas, y de repente hay un documental y estás vos rapeando cuando tenías 15 años, estaba te están reivindicando. Claro, estaba siendo fundacional y no lo sabías. Exactamente, sí. Bueno, cierro con esto, hablando de la tonta xenofobia y demás, en mi caso, de veras que me parece lo mismo, ¿no? Decir chilote me parece una falta total de respeto, por si hiciera falta aclararlo. A mí me pasó que en mi barrio chiloteábamos, y en River Plate jugó a mediados de los 90 el matador Salas. Marcelo Salas fue un tremendo goleador de River, con quien River ganó títulos internacionales. Sí, una Copa Libertadores, no me equivoco si fue la Copa Libertadores. Espérate, fue la Supercopa, sí, contra San Pablo. Claro, porque también estaba Hernán Crespo como otro goleador de entonces. Bueno, el asunto es que a mí me pasó, tenía 14 años, una cosa así, era muy jovencito. Pero sí, che, ¿cómo puedo yo insultar a por el chilote, ¿no? A este hombre que me trae tanta alegría y tanta satisfacción. Después lo maduré en otros términos, afortunadamente, a la idea del no chilotear. Y otra cosa que me pasó es que escuché una banda de hip hop chilena que se llaman Los Tetas, recién sonaba de fondo Corazón de Sandía, y también dije lo mismo, che, pero esto en ese momento, ¿no? Yo soy fan de estos muchachos. Y es muy funky igual. ¿Cómo puedo, claro, más funky, cómo puedo yo insultarlos si me gustan tanto? Y ahí nunca más dije el insulto en mi vida. 3 décadas, pero por cuestiones, llamémoslo, puntuales y domésticas. Qué bueno que genere eso la música, ¿no? De hecho, se ve eso en el documental también. Eso mismo que vos describís, se ve esa unión. Bien, está bueno. ¿Con qué cerramos el programa? Yo voto, pero esto es voto cantado, ojalá salga bien. Voto por Corazón de Sandía de Los Tetas. Pero vos que estuviste ayer mirando el documental, por ahí en realidad el hit o la canción que representa es otra. Y yo te puedo decir que, a ver, me la dejaste difícil, Me la dejaste difícil, pero te puedo decir que me voy a ir por otro lado, solamente porque
Porque es el mainstream. El mainstream es el escenario, el escenario principal. Lo más conocido, ¿no? que, Claro. que trascendió a nivel argentina y que yo creo que yo sé que te gusta, calculo que sí, yo creo que le gusta a Nika también. Los Hydra Curequis. Ajá. Bueno, y una cosa con los Kuriaki. Los Kuriaki eran muy resistidos, ¿eh? Exactamente. A los Kuriaki los bajaban del escenario. Exactamente, y le han llegado a decir a Dante que decepciona a su padre. Claro. ¿no? Y encima. O sea, hoy en día es una banda recontra consagrada, etcétera. Ya fueron y volvieron 30 veces. Pero los Y Kuriaki. Dante incursionó en otros géneros y en otras colaboraciones, ¿no? Hubo un recital, algo así como un festival alternativo en Buenos Aires, donde tocó Marilyn Manson, bandas de hip hop, creo que era Cypress Hill o alguna de esas. Y cuando subió Ilya Kuriaki, los bajaron. Los bajó el público de hip hop, fines de los 90. O sea que era como si, estos chetos, el hijo de Spinetta que se viene a hacer el rapero, pum, los bajaron del escenario. Exactamente, vos sabés que en el documental también no se lo menciona tanto. De hecho, hay una cosa de decir, ustedes son mal del rock, digamos, sean sinceros. Pero si bien casi ni se lo menciona, ¿por qué lo traigo? Porque es como uno, al menos en lo personal, conoció, digamos, o se va metiendo más en tema, digamos. Es como lo más conocido. Sí. Pero sí, eso que vos retratás también se ve en el documental como diciendo, esto tiene más que ver con la cultura de rock. Claro. Estos chicos bien que vienen a hacerse los barriales cantando hip hop. Hoy en día, ese es como el mote que tuvieron mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Pero una banda que yo sé que te gusta también, que estuvo en todo el documental, es Beastie Boys. Ajá. Esa banda sí es la que estuvo en todo el documental como diciendo, yo lo escuchaba, y viene enlazado también del rock, digamos. Es como, es la que siempre todo el mundo mencionaba. Y es la que te llegaba en un cassette, o lo veías en alguna revista que te llegaba de Buenos Aires. Y de hecho también habían cassettes ahí expuestos de Beastie Boys. Y esa es la banda, digamos, como uno de los que empezó a instalar el germen. Y también es más amable. Si venís escuchando, no sé, los Ramones, te aparece Beastie Boy, es como más aceptable. Acá está sonando. Voy por este tema de cierre. A ver, votamos. Rodri Poloni, vos sos un melómano también rockero. Para mí, Sabotage es el que va de cierre. No sé, para ustedes hablando de Beastie Boys. De una, sí, yo estoy de acuerdo. Héctor Nica Mancilla, esto se ha vuelto un programa muy rockero. No sé si usted quiere participar de este segmento. No sé, Sabotaje, poné. Está obligadísimo. Esto parece un arreglo. Parece que esta votación está arreglada. Brian. Bueno, enseguida cerramos con este tema. Che, un toque, Nica, para no perder la sana costumbre. ¿Vieron? Estamos hablando del programa, nos vamos enseguida. Sí, amigo. ¿Viste algo de fútbol? ¿Algo que te haya llamado la atención? Sí. Independiente volvió a perder con Gimnasia. Dos personas que no querían hablar de nada. Yo estoy de la misma. Que los grandes en general no ganaron. En Racing, para nuestro alivio, perdió de local. Viven en un country. Boca perdió de visitante con Huracán. River empató 0-0 en su cancha. En su cancha, con preocupación por la lesión de Correntino Salas. Que el campeonato argentino registró como hecho curioso que se dieron 5 empates 0-0 en la jornada del sábado. Así que bueno. Sequía de goles. Y está Qué todo curioso comenzando, eso, ¿no? Que la mayoría de los partidos terminan 0-0. Qué tristeza. Qué tristeza. Sí, es verdad. De hecho, un 0-0 River San Lorenzo no recuerdo últimamente. No, River San Lorenzo un golcito tiene, al menos. Y ayer salió 0-0 en la cancha de River. Y aparte, digamos que hay jugadores de nombre, digamos, ¿no? En esos equipos y para no pasa nada. Para alegría de Jorge el Chino Quirós, ganó su Huracán. Yo sabía que no sé qué pasó, pero justo lo vi con estábamos en una juntada en donde había una amiga que era de Huracán, Julie, le mando un saludo. Me gritó el gol en la cara, la mejor, pero digo, ¿cuántas posibilidades había de que vea un partido y que haya un hincha de Huracán? Un Boca Huracán con un hincha de Huracán en Río Gallegos, muy baja la chance y te pasó. Sí, dije, igual ya la venía a venir, Ya nos dice... Ya venía a venir. Nos dice Jorge acá que lo noquearon a Luis Ventura. Es cierto, ¿no? Él es técnico del ascenso. Sí. Y vi no vi el video completo, pero vi un tumulto donde Luis Ventura, el periodista de espectáculos, la liga. Es decir, lo fajan. Sí, lo fajaron. Lo volvieron a fajar. Hace un par de años lo habían fajado también. Bueno. ¿Es buen técnico o no? No sé.
La verdad que no. No seguís la carrera de técnico de Luis Ventura. Ni la otra tampoco. Está bien. Bueno, no les quise hacer pasar un mal momento, pero buenas noticias futboleras por aquel lado no hay. Bueno, por acá tampoco, River, ¿no? sí. Jugó después de Boca, partido... No vi el partido de River y a mí me pasa que en este año no estoy viendo a River, prácticamente. Te sigo la huelga, soy el único hincha de River que todavía se huelga por la manera en que despidieron a De Michelis hace un año atrás. Hay mucha venta de humo con el Super Gallardo. Acá lo tenés al Super Gallardo. Está haciendo lo que puede. Sí. Bastante más digno, cierto, mal de mucho consuelo de tontos. Comparativamente, River compite mejor que otros equipos, eso está claro. Quiero decir, con sus altibajos, tiene un nivel de juego que podrías decir calificar de digno, aceptable muchas veces. Pero a mí este ciclo como anticipado de Gallardo no me termina de cerrar. Simple opinión de hincha, hay muchos hinchas de River que miran los partidos sin problemas. A mí me resta ganas de mirarlo. Si es Copa Libertadores, si es un lindo partido, lo miro. El Mundial de Clubes nos fue muy mal, pero es atractivo de mirar. Ahora un partido del torneo así, en este momento estoy como desganado. Así que sé que fue un empate medio pelo, pero es todo lo que sé de River San Lorenzo. Che, qué tristeza este comentario futbolero de los tres. ¿Alguien que lo pueda levantarnos? Creo que tiene que venir alguien de que haya ganado algo. Yo estoy contento por Paredes porque la cara de él en realidad es como a dónde vine, pero a la vez digo, hey, este chabón es hincha de Boca realmente, porque para venir en este momento, digamos, o sea, no te linda para nada. Leandro Paredes llegó en el peor momento de Boca en mucho tiempo. Así como, empieza a salir, nos sigue empantanadísimo Boca. Yo todavía tengo ilusiones, creo que las cosas pueden cambiar, pero faltan ahí unos refuerzos, porque está más solo que... Claro, es un jugador de gran jerarquía, pero en un equipo que no arranca. Bueno, Brian vio el partido de River y dice que fue aburrido. Esa es la palabra. Aburrido el partido de River. Es lo peor cuando el fútbol se transforma en eso. Obviamente que uno, antes de perder, prefiere empatar, pero cuando se transforma solamente en eso es un bajón. Claro, uno mira eso como para pasar un buen momento y a veces no es ningún buen momento y, no sé, termina el partido y te vas a dormir o cosas. A mí tampoco me pegan el ánimo, hay gente que sí, esto le impacta en el ánimo. Bueno, hicimos lo que pudimos en este segmento, es lo que hay. Hoy comes rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú, triple menú del día para Donaldo, pollo a la barbacoa, ternerita al horno a la cerveza negra, y el menú económico por solo 7.900 pesos, tallarines con boloñesa. Hay que decir, y esto aquí nuestro escribano, hoy cierra bien el plato de Morphy. En vez de plato de Morphy, vos das fe, Héctor Nica Mancilla, que hay en la oferta de Donaldo, Alvear 1178, otras cosas muy ricas, por ejemplo las milanesas. Exactamente, y bueno, a probar, si me dieran hoy, los tallarines con boloñesa. Por solo 7.900 pesos es el menú económico de Donaldo para el día de hoy. Todo listo para llevar, calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Nos estamos despidiendo. Quiero creer que Rodrigo Arredondo, como debería estar sucediendo, está haciendo su vida, ¿no? La semana pasada... Está desaparecido por Leñito, ¿no? Claro, porque está de receso. Sí. Y, pero la semana pasada escribió. Claro, por eso digo, espero que no esté escuchando, porque el receso es para descansar, ¿no? Como para desenchufarte del laburo. Yo lo veo caminando y escuchando, ¿eh? Por lo pronto tenemos esa risa memorable de la competencia de las risas. Que Cosas de la Vida fue lo más visto en YouTube en mucho tiempo en la radio. Vos que tanto te esforzás por producir notas, Sandro. Vos que decís, che, esta es la nota del año, y lo que más visualizaciones tiene es ¿cómo se llamó? El ring de la risa era el nombre. Lo pensé. Algo así, sí. Sí, lo pensé. Bueno, vos te sacrificaste bastante, Nica, ese día, ¿eh? De hecho, ganaste, ¿eh? Sí. Ese ring lo ganaste vos. ¿Esa es la original o es la de Nica? No, es la original de Patán. Que vos la usaste ese día. Sí, yo lo usé. Pero ya estabas como lo habías dado todo. Patán llegaba con la última fuerza. Sí, con garganta con arena. Claro. Bueno, Rodri y Poloni están en el streaming. Este programa queda subido en YouTube, en el canal Diario Nuevo Día, luego de su emisión en vivo. Che, Sandro, nos vamos a reencontrar toda la semana al aire, ¿cierto? Sí, exactamente.
espero la alarma no fallen y llegar a tiempo y ya se está anticipando, ¿no? No, pero vamos a estar. El chabón vive acá. No, tengo que tomar 3 colectivos ¿Sí? y un subte. Ahora, la pregunta es, perdón, no me quiero meter en tu vida doméstica, ¿no? Claro. Pero esta semana para vos va a ser un tanto singular, porque vos volvés a hacer aire a las 3 de la tarde. Sí. ¿O no? Yo una noche no vuelvo. O sea, vos en 2 horas y media estás de nuevo al aire. Volvemos. Renovando, como a cambiar el chip y empezás un programa de cero, que es fuera de contexto, empezarlo y volver. Incluso algunos temas se repiten, digo, porque es la agenda periodística del día. Sí, no es nada que no haya hecho Juli Quirós. Que hace todo, ¿no? Básicamente Juli hace todo. Sí. Che, nos vamos con esta canción entonces. Si usted no es rockero o rockera, no le gusta el hip hop, tome este tema musical como una experiencia antropológica. A ver qué escuchaban los hip hoperos ribayayenses fundacionales allá por los segundos años 90. Y uno de los temas era este, ¿no? Exactamente, sí. Y que con un excelente videoclip. Gran videoclip, el de los Beastie Boys. Son yankees estos muchachos. ¿Están todavía los Beastie Boys? Uno de ellos murió. Uno de los 3 eran 3 vocalistas. Uno murió. Seguían activos hasta hace algún tiempo atrás. ¿Natural o...? No, si mal no recuerdo, tenía una enfermedad oncológica. Mira. Sí. Sobrevivientes de las Torres Gemelas, tiro dato random. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ensayaban a una cuadra. Así que imagínate cómo zafaron de esa situación. ¿Qué dato? No, aparte encima salir y de repente escuchás un ruido. ¡Escalofriante! Claro, sí, escalofriante en serio, ¿no? Vieron que hay un par de videos de las Torres Gemelas que se conocieron hace relativamente poco tiempo. ¿No les apareció a ustedes en redes sociales, hará cosa de un año, un par de tomas que no se habían visto nunca? Mira. Sí, tenés razón. Muy igual que impresionante. fotos. Muchas fotos. Soy muy fan de una foto que se usa para meme, igual tengo que decir la verdad. Que es de un nene rubio con un helado. Sí. Y que está sonriendo y justo está en un puente, detrás se observa las torres. Exactamente, que está tallando el edificio y está el nene con el helado y siempre como lo usan como meme cuando estás disociando, digamos, ¿no? Como claramente ese niño no tenía ni idea. Claro, no es que estaba producido ese momento. Y la mamá dijo, che, voy a sacar una foto en el instante donde... En el momento en que pega el avión contra la torre. Exactamente. Muy impresionante. Y nada, y el nene no entendiendo nada, obviamente. Bueno, sí, totalmente, absolutamente. Mira, no recordaba esa fotografía, pero es cierto, es icónica. Bueno, dicen los Beastie Boys que le demos aire, que están tocando este tema hace como 4 minutos y está por terminar. Bueno, se llama Sabotage, de su disco Ill Communication. Las bandas que influenciaron a los primeros raperos de Río Gallegos. Todo esto en el documental que reseñó Sandro hace un rato nomás. ¿Nos reencontramos mañana? Sí, nos reencontramos mañana. Buena tarde. Gracias.